Oh, eso. Merlín, qué asco. Quédate quieto y déjame reconstruirte, dijo Loki, poniendo los ojos en blanco ante el dramatismo de su hijo. Puede que estuviera herido, pero su ayuda fue invaluable, dijo Frigga. Derrotó a esa abominación, señaló con la cabeza la figura decapitada del aliado de Malekith. Fue muy valiente. Lo que tú llamas valiente, yo lo llamo temerario, hambriento de batalla. Thor terminó a ri por él. El dios del trueno se animó al oír su nombre. Sí. A su pesar, Loki soltó una risita. Nada, hermano. ¿Dónde está la niña? Preguntó Odín, recorriendo con la mirada la habitación. Se esconde, dijo Harry. No quería que se metiera en problemas mientras peleábamos. Jane, gritó Frigga. Ya puedes salir. Se oyó un audible suspiro de alivio desde el dormitorio. Tras solo unos segundos, Jane apareció en la puerta. ¿Has vuelto? Exclamó, lanzándose a los brazos de Thor. Loki y yo logramos someter a los prisioneros fugitivos con facilidad. Después de eso, solo fue cuestión de abrirnos paso entre los intrusos elfos para encontrarte. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Jane, pero se desvaneció al procesar por completo su declaración. ¿Loki? El hombre en cuestión levantó la vista de donde estaba trabajando para frenar el sangrado de Harry para saludarla con un asentimiento antes de volver a centrar su atención en su tarea. Jane se quedó boquiabierta por la conmoción y la furia. Se soltó del agarre de Thor y dio un paso hacia él. Tú. Yo, respondió Loki secamente. Jane, advirtió Thor, envolviendo con cautela la muñeca de la mujer. No lo hagas. ¿Cómo que no? Preguntó boquiabierta. Atacó mi mundo y le lavó el cerebro a mi amiga. Debería estar en esa mazmorra con todos los demás crimen. Harry hizo un rápido movimiento de varita y las palabras de Jane se interrumpieron bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y se llevó las manos a la garganta mientras su boca trabajaba furiosamente para formar las palabras que él le había negado. Harald reprendió Frigga en cuanto identificó la causa del repentino silencio de Jane, aunque fue, en el mejor de los casos, poco entusiasta. Incluso ella sintió que la mujer se estaba pasando de la raya. Me estaba dando dolor de cabeza, dijo Harry encogiéndose de hombros, como si eso justificara sus acciones. Ella es nuestra invitada. Así que debería saber que no debe hablar mal de uno de sus anfitriones, dijo Harry con énfasis. No está equivocado, dijo Odín. Ella sí que lo sabe, habló Thor por Jane. Sus emociones la dominaron por un momento. Un amigo estuvo involucrado en el ataque a Midgard, Eric. Selvig. La científica. Loki asintió. Lo recuerdo. No pasa nada, déjala hablar, Harald. Harry volvió a mover su varita de mala gana, poniendo fin a la maldición. Lo siento, dijo de mala gana en el momento en que confirmó que había recuperado la voz. Loki rió entre dientes y negó con la cabeza. No, no lo eres. Mi hermano ha sido declarado inocente de los crímenes cometidos en Midgard, explicó Thor. Al igual que Eric, no tenía control sobre su mente en ese momento. Bueno, si Loki controlaba a Eric, entonces ¿quién controlaba a Loki? No tenemos tiempo para preguntas, interrumpió Odín. Tenemos asuntos mucho más urgentes que discutir. ¿Está lo suficientemente bien como para mudarse? Loki miró a su padre adoptivo por un momento. Casi. Antes de que pueda curar la piel, necesito saber con qué te cortaron, Harald. Uno de los picos que tiene en el brazo, dijo Harry, señalando con la cabeza en dirección a su oponente decapitado. Loki se tomó varios momentos para examinar la púa ensangrentada en el antebrazo de la criatura. ¿Qué estás buscando? Preguntó Thor con curiosidad. Veneno. Loki se puso de pie y volvió hacia Harry. Está limpio. Dicho esto, comenzó a recomponer con esmero la piel de Harry. ¿Qué es esta criatura? Preguntó Thor, empujando al gigante muerto con el pie. No se parece a nada que haya visto antes. Es un Curset, dijo Odín. El resultado de la magia de los elfos oscuros, utilizada para transformar a sus soldados en imparables máquinas de matar. Parece que no es del todo imparable, dijo Thor con orgullo. Este ha sido detenido con bastante éxito, y nada menos que por mi sobrino. Jane se sobresaltó. ¿Es tu sobrino? Su mirada se movió rápidamente entre Harry, Loki y Thor. Pero eso significaría que es tu hijo. Eso espero, dijo Loki con sequedad. Solo pasé la mayor parte de 18 años criándolo como si fuera mío.
¿Te imaginas el caos que causaría si revelara que ni siquiera es realmente mío? Sino el vástago de mi mayor enemigo, a quien secuestré cuando era solo un bebé. Hubo un momento de silencio, y luego, tu sentido del humor apesta, resopló Harry. Bueno, pensé que era divertido. Serías el único. ¿Ya terminaste? Ya terminé, confirmó Loki, soltando el brazo recién curado de Harry. Tu hueso está cubierto de nuevo por una capa sana de músculo y piel. Pasemos al estudio, dijo Odin una vez que Harry se puso de pie. Tenemos mucho que discutir. Deberíamos empezar por explicar por qué los elfos sintieron la necesidad de atacar, dijo Loki una vez que todos se instalaron en el estudio contiguo de Frigga, lejos del hedor a sangre y muerte. ¿Qué buscaban? No eran elfos cualquiera, eran elfos oscuros, criaturas que debían haber sido exterminadas incluso antes de mi época, dijo Odin. Están aquí por la señorita Foster, o mejor dicho, por lo que su cuerpo contiene. ¿Cuál es? El éter. Un objeto creado por el líder de los elfos oscuros, Malekith, con la capacidad de transformar la materia en materia oscura. Quiere usarlo para devolver la oscuridad al universo. Así que nuestro objetivo principal es asegurarnos de que Malekith no consiga el éter, concluyó Harry. ¿Cómo lo haremos? Esperamos y nos reagrupamos. Volverá, y cuando regrese, estaremos listos para luchar. ¿Eso es todo? Preguntó Loki tras un instante de silencio. ¿Nos sentamos y esperamos a que vuelva? Me da rabia ser yo quien lo diga, pero ese plan es una mierda. Es el único plan que mantendrá viva a nuestra gente. Si por vivos te refieres a masacrados en masa, entonces sí, estarías en lo correcto. Lo siento, padre, dijo Thor, pero Loki tiene razón. No podemos esperar a que regresen. Entonces, ¿qué sugieres? Espetó Odin. ¿Que demos caza a Malekith y lo matemos? Sí, asintió Thor. No, gruñó Loki. ¿Crees que esto realmente acabará con Malekith? Otro elfo oscuro retomará el asunto justo donde él lo dejó. Debemos destruir el éter. ¿Y cómo se supone que lo haremos? Preguntó Thor. Ninguno de nosotros posee la habilidad necesaria para quitárselo a Jane sin matarla. Y no la vamos a matar. Solo Malekith tiene ese poder, dijo Odin. Jamás lo haría por voluntad propia. Frigga frunció el ceño. Entonces, ¿debemos engañarlo? Podría llevar a Jane al mundo oscuro y alejar al enemigo de Asgard, sugirió Thor. Cuando Malekith le extraiga el éter a Jane, quedará expuesto, vulnerable. Podría destruirlo y a él también. Otro plan de mierda. Thor fulminó a Loki con la mirada. No veo que se te ocurra nada. Bueno, quizá fue duro, corrigió Loki. Solo fue una pequeña tontería. La base es buena, pero Malekith no es tonto. Sabría que era una trampa si le entregaras el éter sin luchar. Entonces haremos que parezca un accidente, dijo Harry pensativo. Malekith debe poder sentir el éter. Solo así pudo saber que estaba aquí cuando estaba aquí. Si lo sacamos de Asgard, nos seguirá. Así que alejamos a Jane de Asgard como si intentáramos ocultar el éter, Malekith nos seguirá y nos tenderá una emboscada. Cuando lo haga, opondremos resistencia, pero la abandonaremos, dejaremos que se lleve a Jane. Extraerá el éter de ella. Entonces atacaremos de verdad. Lo destruiremos, y a él también. Odin negó con la cabeza. El riesgo es demasiado grande. ¿Y si no te rindes? ¿Y si pierdes de verdad? Entonces todos morirán y Malekith se quedará con el éter. Entonces traeremos a la guardia. Puedo ocultar al menos a una docena de hombres, y mi padre aún más. Ellos intervendrán y nos ayudarán en la lucha cuando llegue el momento. No tenemos por qué ser solo nosotros quienes movamos el éter. Malekith solo necesita creerlo. Loki le sonrió con suficiencia a Odin. Ese es el único plan que mantendrá con vida a nuestra gente. Podría funcionar, dijo Frigga. Odin, podría. ¿Y si no? Ningún plan es infalible, dijo Loki con desdén. Esto es mucho mejor que tu propio plan de simplemente esperar a que Malekith regrese y devaste nuestro hogar. Es la única opción que nos han presentado con alguna posibilidad de éxito, dijo Thor. Padre, por favor. Odin miró con incertidumbre a Harry, Loki, Frigga, Thor y Jane. Un silencio denso invadió la sala mientras pensaba, considerando cuidadosamente las pocas opciones que tenía. Finalmente, exhaló un profundo suspiro y asintió. Entonces lo haremos, porque es nuestra única opción, dijo. Pero sepan esto. Si fallan, no serán los únicos en perder la vida. Si fallan, Malekith tendrá el éter y todos moriremos.
Las miradas de Odín y Loki se cruzaron, pero en lugar de encogerse ante el desafío en la mirada acerada del padre de todo, se levantó, cuadró los hombros y endureció la mirada. Se hará. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la reunión de casi 40 guardias, todos reunidos en filas precisas donde esperaban que Harry y Loki tejieran el último encantamiento destinado a hacer invisible uno de los barcos requisados por los elfos oscuros. Mientras trabajaban, Odín se acercó a los hombres reunidos y los observó con solemnidad. En unos instantes, se embarcarán en un viaje que los llevará a través del mundo oscuro, dijo. Svartalfheim, hogar de los elfos oscuros. Malekith y sus hombres sabrán que están allí en cuanto lleguen, atacarán, y su deber es no hacer nada. Deben permanecer firmes y esperar hasta que no puedan resistir ni un segundo más, un momento demasiado pronto o un segundo demasiado tarde, y morirán y los reinos se sumirán en la oscuridad. No fracasen. Qué bonita charla motivadora, murmuró Harry mientras se alejaba del barco para observar su trabajo. Aparte de la marca que dejó en la tierra, era completamente invisible. Está terminado, dijo Loki. Bien hecho. Estamos listos para abordar. Le gritó a Odín. El padre de todo dio la orden y los guardias comenzaron a subir al barco uno tras otro. Entre los últimos en abordar estaban Sif, Fandral, Egun y Volstagg, quienes se detuvieron un momento para intercambiar algunas palabras con Harry y Loki. Este plan es una locura, exclamó Fandral, mirando la nave invisible. El plan al que se refería era una de las decisiones más controvertidas que la familia real había tomado tras definir el plan general. Una de ellas era que Harry pilotaría la nave que transportaría a todos los guardias. Aparte de Loki, quien dirigiría la nave más pequeña que él, Thor y Jane tomarían, Harry era el que más conocía el portal entre mundos que tendrían que cruzar para llegar a Svartalfheim, así que era la única persona capaz de guiarlos a través de él sin perderse en otro reino. Los mejores suelen serlo, dijo Harry encogiéndose de hombros. ¿Alguna vez has volado una de estas cosas? No hasta anoche, admitió Harry. Pero aprendo rápido y, sinceramente, es bastante sencillo. No voy a estrellarnos contra la pared. ¿Y qué pasa cuando llega el momento de luchar? Preguntó Sif. Eres un guerrero hábil, pero ¿alguna vez has estado en un campo de batalla? ¿Alguna vez le has quitado la vida a alguien? Oh, Lady Sif, rió Harry, las historias que tengo que contar cuando regresemos. He librado muchas batallas, la mayoría de las cuales dirigí y casi todas las gané. He quitado la vida a más hombres de los que puedo contar. Ella inclinó la cabeza con curiosidad. ¿No te pesa? No lo permito. Ahí fuera, o son ellos o soy yo. Haré lo que sea, lucharé hasta mi último aliento para asegurarme de que sean ellos. La mujer asintió una vez y luego ella y sus compañeros abordaron el barco. Debería unirme a Thor y a la señorita Foster para que podamos irnos. Loki frunció el ceño. En realidad no quieres, ¿verdad? Preguntó Harry. Para nada. Todo mi ser me grita que no te dejes subir a ese barco, pero y te necesitamos y sé que eres más que capaz de cuidarte sola. Y lo haré, prometió Harry. Cada momento que luche recordaré lo fácil que es arrebatarme la vida, lo frágil que es. No permitiré que me la arrebaten, no sin luchar con todas mis fuerzas. Te creo. Loki abrazó a Harry con todas sus fuerzas. Cuídate y sé fuerte, pequeño tramposo. Siempre. Los elfos oscuros se aseguraron de informar a Loki, Thor y Jane que estaban al tanto de la intrusión en su reino a los pocos minutos de su llegada a Svartalfheim. Una nave, muy parecida a la que Harry y el contingente de guardias llevaban escondida, siguió muy de cerca a la nave, notablemente más pequeña, del trío durante casi un cuarto de hora, sin ocultar que los seguían. Los compañeros de Harry empezaban a inquietarse por el extraño comportamiento de los elfos, cuando de repente se lanzaron al ataque. Sucedió tan rápido que Loki apenas pudo desembarcar su propia nave antes de que él y Thor se enfrentaran a casi tantos elfos oscuros como guardias con Harry. Guió cuidadosamente su nave alrededor del campo de batalla y la aterrizó a varios metros de distancia. No os mováis hasta que yo os dé la orden, ordenó en el momento en que estuvieron firmemente en el suelo. Loki y Thor se defendían bien. Lograron mantener a raya al enjambre de elfos oscuros con una combinación de seid, descargas eléctricas crepitantes y fuerza bruta. Sin embargo, no pudieron protegerse ni a sí mismos ni a Jane, quien se refugiaba tras una roca convenientemente colocada. Mientras estaban distraídos, Malekith descendió de su nave y comenzó a caminar con calma hacia Jane. Está ahí, señaló Sif. Lo veo. Harry se giró y encaró al guardia que esperaba tenso.
No dejes que consiga ese éter. Vete. Las puertas de la nave se abrieron de golpe y el guardia corrió a socorrer al padre y al tío de Harry. Harry apenas alcanzó a ver la expresión de furiosa sorpresa de Malekith, antes de ser absorbido por la avalancha. Harry desenvainó su daga y se lanzó a la refriega. Casi de inmediato, se topó con un elfo oscuro que cayó víctima del mortal corte de su espada con la misma rapidez. Se abrió paso entre la multitud de figuras en duelo con férrea determinación. Su único objetivo era llegar a Jane antes que Malekith y asegurar que su plan saliera a la perfección. Sin embargo, intentar abrirse paso entre la apretada multitud fue 1000 veces más difícil de lo que había previsto. Para cuando logró salir a trompicones, Malekith ya estaba allí, luchando cuerpo a cuerpo con Thor. Harry los vigilaba de cerca mientras eliminaba meticulosamente a los elfos oscuros de los alrededores del combate. Thor era un luchador brillante, pero para acceder al éter, debía perder sin que lo mataran. Ese momento finalmente llegó cuando la espada de Malekith cortó la muñeca de Thor. La sangre de la herida hizo que el mango de su martillo se resbalara tanto que su siguiente golpe hizo volar el Mjolnir. Malekith aprovechó esa fracción de segundo para golpear con su espada las costillas de Thor, desgarrando su armadura hasta la carne y el músculo blandos como si fuera papel mojado, y luego le clavó la espada en el muslo. Thor retrocedió con un rugido de dolor y al instante fue atacado por al menos 3 soldados elfos. Con él fuera del camino, Malekith centró su atención en Jane. La mujer solo pudo dar un paso en dirección opuesta antes de que el líder de los elfos oscuros extendiera la mano y tirara. Sus pies se despegaron del suelo mientras lanzaba un grito de terror, pero parecía incapaz de moverse mientras un líquido rubí retorcido era extraído de su cuerpo. Harry dudó solo una fracción de segundo. Su tío necesitaba su ayuda, pero si lo ayudaba a combatir a sus oponentes, el éter sería de Malekith, y las consecuencias de tal suceso le habían sido inculcadas lo suficiente como para saber que esa simplemente no era una opción. Estaba demasiado lejos para atacar físicamente a Malekith, así que extendió la mano izquierda e invocó su magia. No tenía un hechizo específico en mente, solo un deseo intenso, casi irresistible, de evitar que Malekith obtuviera el éter. El elfo oscuro frunció el ceño, confundido, cuando el líquido rojo dejó de avanzar hacia él y quedó suspendido en el aire. Sus inquietantes ojos plateados se clavaron en Harry y una sonrisa de incredulidad se dibujó en su rostro. «Tú otra vez», dijo, y su voz se oyó sin esfuerzo por encima del estruendo de la batalla. «Sí, yo otra vez». Malekith levantó la cabeza hacia el inmóvil éter. «Eso me pertenece. Quien lo encuentra se lo queda». El elfo oscuro rió con incredulidad y luego tiró con fuerza del éter. Harry jadeó al ser arrastrado por el suelo, pero luego duplicó la cantidad de magia que usaba para contener la energía. Impresionante. Pero nada más. Sin más advertencias, Malekith dejó de jugar con él y concentró todo su poder en atraer el éter hacia él. Durante las últimas semanas, Harry había notado que su magia actuaba de forma extraña. Sus hechizos eran más débiles de lo habitual y lo agotaban mucho más rápido de lo debido. Parecía que flaqueaba cada vez que más la necesitaba. Pero mientras se enfrascaba en una especie de tira y afloja demencial con el antiguo elfo, no sentía ninguna debilidad. Su magia se sentía más fuerte que nunca, ayudándolo a recuperar lentamente el éter de Malekith. Jadeaba por el esfuerzo y algo resbaladizo y húmedo, sudor sin duda, goteaba por su frente y sus ojos, pero no cedió ni un ápice. «Ríndete». Malekith parecía enojado ahora. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus fuerzas fueran derrotadas y llegara la ayuda para Harry. «Suéltalo y quizá te deje con vida. O podría quitártelo y yo y mi familia seguramente viviremos». A pesar de sus palabras seguras, Harry sintió que su agarre comenzaba a flaquear. Perdería el éter si no actuaba con rapidez. Buscó a tientas la daga que llevaba envainada en la cadera y, tras echar un vistazo rápido a su oponente, la lanzó con todas sus fuerzas. Se oyó un suave golpe seco y un siseo de dolor, pero Malekith no cayó. El cuchillo se le había clavado en las costillas, pero era evidente que no había alcanzado ninguno de sus órganos vitales. El elfo oscuro se tambaleó dolorosamente cuando Harry recuperó la daga, arrancándosela del costado de Malekith y manchando de sangre la tierra a sus pies. Su agarre flaqueó levemente y, por un instante, Harry logró acercar el éter, pero entonces Malekith se sacudió, dejando a un lado el dolor, y apretó con más fuerza. «Tendrás que hacerlo mejor que eso si quieres ganarme el éter», jadeó. «Déjame intentarlo». Se oyó un silbido agudo, y entonces Mjolnir impactó contra el rostro de Malekith.
Su cabeza giró por completo, se oyó un crujido sordo y luego cayó. Harry gritó de sorpresa cuando el éter se abalanzó sobre él. Levantó la mano libre y apenas logró evitar que encontrara un nuevo huésped en él. «Destrúyelo», le gritó a su tío. «No puedo contenerlo mucho más». Se oyó un zumbido eléctrico cuando Thor cargó su martillo, luego un crujido ensordecedor al dirigir un rayo hacia el éter. Los pocos elfos supervivientes cayeron al suelo, mientras el resto de la guardia asgardiana se giraba para presenciar el espectáculo. El éter explotó y Harry se desplomó sobre manos y rodillas. Todo su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sintió una intensa oleada de euforia. Estaba hecho, Malekith estaba muerto y el éter, destruido. Sin embargo, al disiparse el humo de la explosión, también lo hizo su sensación de victoria, solo para ser reemplazada por un terror gélido y una abrumadora sensación de injusticia. El éter no había sido destruido, solo se había roto en miles de pequeños fragmentos que flotaban en una nube siniestra alrededor de Harry. Harald Loki estaba de repente al lado de Thor, mirando ansiosamente a su hijo mientras su hermano comenzaba a cargar su martillo una vez más. «Apártate del éter». Harry dejó escapar un suspiro tembloroso mientras su cuerpo comenzaba a temblar por una razón completamente distinta, y esa extraña sensación de que algo andaba terriblemente mal se duplicó. «No puedo», susurró. «Muévete o te golpearemos». «No puedo moverme». Sin previo aviso, el éter se abalanzó sobre Harry y lo envolvió en una presa asfixiante. En ese mismo instante, Harry sintió que el inusual flujo de magia que lo había ayudado a resistir durante tanto tiempo contra Malekith se volvía contra él. Golpeó los escudos que había construido y colocado cuidadosamente alrededor de su mente hacía tanto tiempo, y desgarró la magia de sus venas, extinguiéndola con una eficacia despiadada. Y durante todo ese tiempo no pudo hacer nada más que gritar. Loki ya había oído gritar a Harry antes. Había oído sus gritos de alegría, de ira y desesperación, de agonía, pero esto era algo completamente diferente. Estos gritos eran los de alguien que se estaba deshaciendo por dentro y provenían de su hijo. Estaba tratando de alcanzar a Harry en un instante, sumergiéndose en la tierra para recoger su cuerpo retorcido, pero una barrera invisible lo detuvo, se interpuso entre él y su hijo, y se mantuvo firme incluso cuando golpeó su puño desesperadamente contra ella. «Destrúyelo», jadeó Loki, volviéndose hacia Thor con una mirada de miedo salvaje. «Destruye el escudo». Quedó cegado momentáneamente por el rayo concentrado que Thor disparó al escudo. Pero cuando se desvaneció, la barrera seguía allí, intacta. De nuevo. El siguiente rayo fue infinitamente más fuerte, pero, una vez más, no tuvo efecto en el escudo. Así que Thor lo intentó una y otra vez sin éxito, mientras Harry gritaba y gritaba y gritaba. Hasta que de repente ya no lo era. El silencio abrupto envió una punzada de terror tan fuerte que ni siquiera podía expresarse con palabras a través del corazón de Loki. ¿Estaba muerto? ¿El dolor había matado a su hijo? Harald susurró, desplomándose de rodillas ante la barrera transparente. «Harald, habla. Di algo». La forma inquietantemente quieta del adolescente finalmente se movió, un escalofrío recorrió su columna y luego plantó débilmente sus puños en la tierra y se agachó inestablemente. «Harald, ¿puedes oírme?» Lentamente, echó la cabeza hacia atrás y su cabello largo y oscuro se desprendió de su rostro. Loki respiró hondo y se tambaleó hacia atrás, horrorizado, mientras sus párpados, pesados, se abrían lentamente. La figura frente a él formaba una imagen impía, agazapada en la tierra, ensangrentada y sucia pero brillando con un poder que solo podía provenir del éter. Sus ojos, que una vez fueron verdes, ahora eran tan rojos como la sangre que goteaba de su cicatriz y cruzaba su rostro. «Harry». Una lenta y aterradora sonrisa se dibujó en el rostro de la criatura. Al hablar, una voz desconocida prolongó las vocales y siseó ligeramente las consonantes. «Me temo que Harry ya no está con nosotros». Un silencio terrible, de esos que se aferraban a los pulmones y sofocaban incluso el susurro de cada respiración, descendió sobre el campo de batalla. Como si la horrible criatura que una vez fue su hijo les hubiera susurrado al oído, los guerreros de ambos bandos bajaron sus armas y se giraron para contemplar el espectáculo que ofrecía la figura agazapada junto al cuerpo caído de Malekith. Los puños de Loki se clavaron en la tierra endurecida, tensándose por completo, preparándose para entrar en acción.
Sin embargo, nunca se supo si su intención era abalanzarse sobre el impostor con el rostro de Harald o alejarse, pues, con un lento parpadeo de los ojos antinaturales de la criatura, su cuerpo se bloqueó y se quedó completamente inmóvil. Jadeos de asombro e indignación a sus espaldas indicaron que Loki no era el único que de repente se vio incapaz de moverse. La mirada antinaturalmente cruel de Noarald recorrió a Loki, estudiando su cuerpo inmóvil, y luego se giró para observar el campo de batalla, inquietantemente silencioso. Cuando habló, Loki sintió que algo en lo profundo de su ser se estremecía de rabia ardiente. Malekith ha muerto, el éter ahora es mío. Si deseas vivir, te unirás a mí. El resto de los elfos oscuros se agitaron, inseguros. Habían esperado uno de dos resultados de este encuentro. Ganarían, destruirían las fuerzas de Asgard y tomarían el éter, o perderían y los últimos de su raza serían aniquilados. Esto, fuera lo que fuese, nunca había sido una eventualidad. Ni siquiera lo habían considerado, y mucho menos planeado qué hacer si ocurría. Este Aesir había acogido el éter en sí mismo, pero en lugar de usarlo para aniquilarlos, como se esperaba de alguien de su raza, les ofrecía una especie de alianza. O mejor dicho, les ofrecía un ultimátum: unirse a él o morir. Y, llegado el momento, ninguno de ellos estaba particularmente dispuesto a morir, no cuando la extinción de su raza aún era una posibilidad incómoda. Y así, uno a uno, se apartaron de sus inmóviles oponentes y se unieron a este extraño Aesir de ojos rojos que, gracias al poder del éter, ahora los dominaba. Bien, canturreó. Ahora, vámonos. Tenemos mucho que hacer. El impostor le dedicó a Loki una sonrisa burlona y una leve reverencia. Hasta que nos volvamos a ver, padre. La energía vermellón del éter surgió y rodeó al grupo con una ráfaga repentina, y cuando se disipó, solo unos segundos después, habían desaparecido. La repentina contracción de cada músculo tenso de su cuerpo le indicó a Loki que había recuperado el movimiento, pero permaneció donde estaba, agazapado en el suelo, incapaz de levantarse por una razón completamente distinta. Permaneció allí hasta que dos manos fuertes lo rodearon por la parte superior de los brazos y lo pusieron de pie. Los ojos azules de Thor, brillando con el resto del rayo que había lanzado con tanta facilidad hacía apenas unos minutos, lo miraron a la cara, buscando respuestas que no tenía. Loki, ¿qué fue eso? ¿Qué ha hecho? Solo el firme agarre que su hermano aún lo sostenía impidió que Loki se tambaleara. Esa criatura y no era Harald, no era mi hijo. Era algo completamente distinto. Se apoderó del éter, tiene los cimientos del ejército. Sea lo que sea, hay que detenerlo. Debemos regresar a Asgard de inmediato y planificar en consecuencia. No. Loki se soltó de Thor y retrocedió varios pasos. No, no encontraremos lo que necesitamos allí. Debo ir a Midgard. El padre de todo debe ser informado de lo sucedido, protestó Thor. Entonces infórmale. Pero esa cosa tiene a mi hijo. Mi intención es encontrarlo, no quedarme sentado discutiendo y haciendo planes. Thor negó con la cabeza, pero sabía que no habría manera de razonar con Loki. ¿Qué crees que encontrarás en Midgard? Respuestas. Esa criatura no era Aesir ni Elfa, venía de Midgard. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo soy. Los dos hermanos se miraron fijamente, preparados para luchar si llegaba el momento, y con la tensión general, fácilmente podría quedar uno solo. Pero entonces Thor suspiró y retrocedió visiblemente. Muy bien, Lady Sif. La doncella escudera llegó al lado de Thor en un instante. Su hermoso rostro estaba surcado por una emoción indescriptible. Debes informar al padre de todo en mi lugar. Dile que Malekith ha muerto, pero que una nueva entidad ha entrado en el campo de batalla y se ha llevado el éter y a mi sobrino. Dile que Loki y yo hemos ido a Midgard en busca de respuestas. Unos fríos ojos azules recorrieron al resto de sus fuerzas. De lo contrario, nadie debe decir ni una palabra de lo sucedido hasta que descubramos qué sucedió exactamente o serán juzgados por traición. ¿Y yo qué? Preguntó una voz tímida. ¿Qué hago? Loki, con mucha intención, ignoró a la mujer midgardiana que se acercaba lentamente al lado de su hermano. Por irracional que pareciera, no pudo evitar culparla en lo más mínimo. Su curiosidad había traído el éter a Asgard y les había traído esta miseria. Nos acompañarás a Midgard, dijo Thor. Será mejor que te quedes conmigo. Ahora, vamos. Loki se movió para quedar hombro con Thor, mientras Jane permitía que el dios del trueno la rodeara con un gran brazo, abrazándola para el viaje que les aguardaba.
Se despidió de sus amigos con un gesto sombrío y luego llamó a Heimdall para que los transportara a Midgard. Como ella estaba en su compañía y ya habían sido activados, el Bifrost pudo depositar al trío en el césped de Longbottom Manor sin que Jane fuera expulsada inmediatamente de dentro de las salas. Hermione fue quien abrió la puerta, echó un vistazo a los rostros ensangrentados y solemnes de Loki y Tori a la clara falta de Harry y todo su rostro se arrugó. ¿Está muerto? No, dijo Loki vacilante. Pero es complicado, dijo Hermione con amargura. ¿Cuándo no es con Harry? Tilly. Jane se quedó sin aliento cuando una pequeña criatura con ojos bulbosos y una funda de almohada artísticamente decorada que adornaba su diminuto cuerpo apareció junto a Hermione con solo un pequeño estallido para anunciar su llegada. ¿Podrías informarles a Blaise, Neville y Ron que Loki y Thor están aquí? Diles que es urgente. La pequeña criatura hizo una reverencia y luego desapareció de la habitación. Vamos a la cocina, prepararé algo para picar y charlaremos alrededor de la mesa. Hermione se giró y condujo a sus invitados a la cocina, un piso más abajo. Después de que se acomodaran a la mesa, se puso a preparar varias tazas de té. Dime, dijo con tono displicente, ¿qué tan mal está? Hubo un momento de silencio en el que Thor y Loki intercambiaron una mirada profunda. Ese instante fue suficiente para que Hermione decidiera la respuesta. ¿Tan mal, eh? No me sorprende, siempre has sido un imán para los problemas, tú más que nadie lo sabes. Le dedicó a Loki una sonrisa que no le llegó a los ojos. Para ser sincera, he estado esperando este momento desde que me dijo que se iba a Asgard. La única desventaja de amar a alguien como mi hijo. Hermione tarareó en señal de asentimiento mientras colocaba una taza de té delante de cada uno de los tres, antes de sentarse a la mesa con la suya. Blaise, Neville y Ron entraron en la cocina solo unos minutos después, con aspecto curioso, pero aún tranquilos. Eso cambió en cuanto percibieron el ambiente sombrío. Cojones. Una risa ahogada y triste brotó de los labios de Loki ante una declaración demasiado precisa. ¿Qué pasó? Existe un objeto llamado éter, explicó Loki. Es más antiguo que yo y sumamente poderoso. Debido a su forma, tiene la capacidad de infectar a una persona, alojándose en un cuerpo donde absorbe la energía de su huésped para obtener fuerza. Por una serie de desafortunadas coincidencias, la señorita Jane Foster se convirtió en la anfitriona involuntaria del éter y, como mi ingenuo hermano le tiene mucho cariño, la trajo a Asgard para que la trataran. Malekith, líder de una raza conocida como los Elfos Oscuros, percibió el éter en cuanto dejó de estar oculto tras las protecciones milenarias que mi abuelo había colocado a su alrededor, y por ello lideró una legión de elfos en un ataque a Asgard para intentar recuperarlo. Deseaba usar su poder para devolver los reinos a la oscuridad absoluta en la que antaño existieron. Los combatimos con mínimas pérdidas, pero sabíamos que volverían. No se detendría hasta recuperar lo que le pertenecía, así que ideamos un plan para deshacernos del éter y de Malekith de un solo golpe. Si Harry tuvo algo que ver con la formulación de ese plan, no me extraña que algo saliera mal, murmuró Neville. Loki sonrió débilmente. Harald fue quien ideó la mayor parte del plan, dijo. Pero era bueno, simple. El problema con el éter era que no podía destruirse hasta que se lo extrajéramos a la señorita Foster, para no matarla. Sin embargo, el único que sabía cómo extraerle el éter era Malekith. Eso podría ser un problema, señaló Hermione. En efecto, asintió Loki. Pero había una solución. Malekith podía sentir el éter. Si lo movíamos, lo sabría. El plan era alejar a la señorita Foster de Asgard, para que pareciera que intentábamos ocultar el éter. Malekith atacaría en cuanto pareciera que estábamos demasiado lejos de Asgard para pedir refuerzos y le extraería el éter. Mientras él estuviera distraído con esta tarea, nuestro propio ejército, oculto por la magia de Haraldr y la mía, atacaría y destruiríamos el éter y a Malekith. Parece bastante sencillo, dijo Ron. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió mal? Se suponía que debía destruir el éter en el momento en que lo extrajeron de Jane, dijo Thor. Sin embargo, subestimé a Malekith y él logró herirme. Señaló la herida que le habían vendado apresuradamente en la pierna. Retrocedí y varios elfos de su guardia me atacaron de inmediato, mientras él volvía a concentrarse en el éter. Con mi distracción, Harald dio un paso al frente y usó su magia para evitar que Malekith absorbiera el éter. Lo distrajo lo suficiente como para que yo pudiera defenderme de mis atacantes y matarlo. Pero como Malekith ya no luchaba por absorber el éter, este intentó adherirse a Harald. Lo detuvo y lo retuvo, pero algo andaba mal.
Mientras luchaba con el éter, luchaba con algo más, algo dentro de él, interrumpió Loki. No pudo contenerlos a ambos. Lo que fuera que había dentro de él triunfó, se apoderó de su cuerpo, tomó el éter y se fue. ¿Qué pasó? Preguntó Blaise, aunque sus palabras estaban cargadas de miedo, propio de alguien que ya tenía una idea de la respuesta a su pregunta y la temía profundamente. ¿Qué se lo llevó? Un demonio con ojos rojos que hizo que el corte que tenía en la frente goteara sangre. Hermione respiró hondo. Eso no es posible. Está muerto. La maldición asesina destruyó el Horrocrux en Harry. No lo entiendo, Thor frunció el ceño. ¿A qué conclusión has llegado? ¿No recuerdas la historia que te contó Aralde sobre el mago Voldemort y el fragmento de su alma que se aferró a mi hijo cuando aún era un niño? Los ojos de Thor se abrieron de par en par al comprender. ¿Esa es la criatura que vimos hoy? Hane levantó una mano vacilante. Todavía estoy un poco perdida. ¿Qué vimos hoy? Araldro mató recientemente a un mago oscuro que temía tanto a la muerte que dividió su alma en fragmentos para no morir. Uno de estos fragmentos se encontraba en el cuerpo de Araldro. Hane pareció, si cabe, aún más confundida por la sucinta explicación de Thor, pero este ya había vuelto su atención a Loki. Pero te aseguró que le habían extraído los fragmentos y los habían destruido debidamente. Tu hija incluso lo confirmó. Loki negó lentamente con la cabeza. No, no lo vio. Ninguno de los dos vio el alma, ninguno lo confirmó. Harald solo dijo que él creía que la maldición asesina era lo suficientemente fuerte como para destruir el Horrocrux porque lo poco que quedaba del alma había pertenecido a un mortal. Pero debería haberlo hecho, protestó Neville. La maldición asesina mata todo lo que toca. Nada, corrigió Loki. Harald ha sobrevivido a tu maldición asesina 2 veces, no por el sacrificio de su madre, sino por su herencia. Si me alcanzara una maldición asesina, sin duda sería desagradable, pero no moriría. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó Ron, intuyendo que Loki quería decir algo más. Esa abominación lleva más de 18 años usurpándose la vida de mi hijo. Le ha estado drenando la magia y robándole casi todos los beneficios que conlleva ser hijo de una Esir. Entonces, si fuera alcanzado por la maldición asesina, no moriría como pensábamos, dijo Blaise, al darse cuenta. Solo muy debilitado, asintió Loki. Pero estar tan cerca de la energía oscura del éter lo fortaleció más que nunca. Sabía que Harald no podía luchar contra él y el éter al mismo tiempo, así que aprovechó la oportunidad y atacó. Y ganó, susurró Hermione. ¿Qué hacemos? Preguntó Ron. ¿Cómo lo recuperamos? Por eso estoy aquí, dijo Loki. Debes regresar a Asgard conmigo, donde ayudarás en la búsqueda de Harald. Los 4 adolescentes se quedaron boquiabiertos mientras Thor se giraba en su asiento para mirar fijamente a su hermano. Loki, ¿de verdad crees que es prudente? Aparte de Harald, nadie conoce a Tom Ridley y sus Horrocruxes mejor que estos 4. Sí, es una decisión sabia. ¿Cuándo piensas ir? Preguntó Hermione. Hoy. Ahora mismo. Oh, está bien, tal vez no ahora mismo, tendrás que darnos algo de tiempo para empacar algunas cosas, tal vez enviar a los elfos para que avisen a nuestras familias dónde estaremos. Aunque quizá deberíamos hacer eso último después de irnos, dijo Ron. Si mamá no sabe que nos vamos hasta que nos hayamos ido, no podrá intentar detenernos ni, peor aún, unirse a nosotros. Los demás estuvieron de acuerdo en que esperar hasta que se fueran para enviar a los elfos domésticos a avisar a sus familias de su partida era probablemente lo mejor. Ninguno de ellos estaba de humor para perder tiempo valioso tratando de disuadir a alguien tan terco como la señora Weasley de que los acompañara. No debería llevarnos más de 1 hora poner todo en orden, dijo Blaise. Loki asintió y se levantó de su asiento. Es aceptable. Thor te acompañará a Asgard. Estaré allí cuando llegues. ¿Te vas? Protestó Neville. ¿A dónde vas? A Asgard, debo hablar con Fenris y Sleipnir para informarles de lo sucedido. ¿No lo saben ya? Loki negó con la cabeza. Venimos del campo de batalla directamente aquí, ni siquiera hemos hablado con el padre de todo. ¿Dónde quieres que nos veamos? Preguntó Thor. ¿En el palacio? En el puente arcoíris, antes de entrar al recinto. No te acerques al padre de todo hasta que yo esté allí. Thor asintió. Satisfecho, Loki se giró y marchó hacia el jardín delantero, donde invocó a Heimdall para que lo devolviera a Asgard.
El padre de todo quiere hablar contigo inmediatamente, dijo el portero a modo de saludo. Seguro que sí, dijo Loki con soltura. Pero me temo que tendrá que esperar un poco más. Tengo otros asuntos que atender. No estará contento. Loki resopló con desdén. Nunca lo es. Sin perder tiempo en intercambiar palabras con los Aesir, que todo lo ven, Loki adoptó su forma predilecta de cuervo y emprendió el vuelo hacia las montañas, más allá de las cuales se extendía la tierra que les había sido otorgada a él y a su familia. No tardó mucho en encontrar a Fenris y Sleipnir en el bosque que abarcaba la mayor parte de la propiedad. Estaban juntos, no lejos del claro donde se construía su hogar. Aterrizó a solo unos metros de sus hijos y se despojó suavemente de su piel de ave. Hueles a muerte, notó Fenris inmediatamente. Acabo de regresar de la batalla. Han sucedido muchas cosas estos últimos días. El hombre lobo observó la figura sucia y ensangrentada de Loki antes de echar un vistazo al espacio vacío a su lado. ¿Dónde está mi pequeño hermano Midgardiano? Se ha ido, dijo Loki sin rodeos. Se lo llevó una criatura contra la que ha luchado casi toda su vida. El rostro de Fenris se contrajo mientras Sleipnir resoplaba furioso y pisoteaba con sus numerosos cascos. ¿A dónde se lo llevaron? Si lo supiera, ¿de verdad crees que todavía estaríamos aquí? ¿Cuál es entonces tu propósito al venir aquí? Loki frunció el ceño. Haraldr es tu hermano, dijo. Ojalá quisieras saber que está en peligro para que hagas todo lo posible por ayudarlo. ¿Tienes un plan? Por ahora, no. Visité Midgard, donde hablé con los compañeros de Haraldr. Mi hermano los traerá aquí en breve para que podamos empezar a pensar en la mejor manera de encontrarlo y recuperarlo. Los traerás aquí, dijo Fenris señalando el bosque que los rodeaba y su hogar, que aún no era un hogar. Hoy. Iremos al palacio, necesitamos sus recursos. Me uniré a vosotros entonces. Loki arqueó una ceja. ¿Te someterías voluntariamente a la presencia de Odín? Lo haría, dijo Fenris, aunque su nariz se torció en lo que solo podía ser desagrado. Como dijiste, el chico midgardiano es mi hermano, haré todo lo posible por ayudarlo. Loki parpadeó rápidamente varias veces y luego asintió bruscamente. Muy bien. Al final, Sleipnir optó por quedarse. No podría entrar al castillo y no deseaba permanecer en los establos donde había pasado gran parte de su vida aprisionado mientras esperaba a que encontraran a Harry. Loki se mostró reacio a aceptar, pero juró avisarle en cuanto encontraran a Harry para que pudiera unirse a ellos en su rescate. Una vez resuelto eso, Fenris y Loki emprendieron el regreso a la ciudad. Loki adoptó la forma de un lobo esta vez para poder seguirle el paso a su hijo mayor. No poder simplemente planear sobre los árboles y la ciudad que rodeaba el palacio les alargaba bastante el viaje, pero no podía hacer mucho al respecto. Cuando llegaron al punto donde el puente arcoíris se unía a los terrenos del palacio, Thor, Han y los amigos de Harry ya lo estaban esperando. Eso fue rápido, dijo Hermione, visiblemente aliviada. Hola, Fenris. Bruja mortal, saludó Fenris. ¿Ya olvidaste mi nombre? Preguntó Hermione frunciendo el ceño. ¿O solo lo haces para fastidiarme? Fenris gruñó y se encogió de hombros sin comprometerse. Ven, dijo Loki. Entremos en las entrañas de la bestia. Sin duda, Odín está disgustado por haberlo ignorado durante tanto tiempo. Odín estaba más que disgustado, era el tipo de furioso silencioso que advertía de una tormenta que se avecinaba, aunque eso tenía tanto que ver con el completo desastre en que se había convertido su misión como con su desaparición inmediatamente después. ¿No me aseguraste, dijo Odín peligrosamente, que no fracasarías? No fallamos, dijo Loki, completamente indiferente a la ira incipiente del padre de todo. Nuestro objetivo siempre fue evitar que Malekith obtuviera el éter, y tuvimos un éxito rotundo en ese aspecto. ¿Y dónde está el éter ahora? Gruñó Odín. Fuera del mundo con lo que queda de los elfos oscuros y una criatura a la que una vez llamé mi propio nieto. ¿Por qué no creíste prudente informarme en el preciso instante en que ocurrió? Porque sabíamos que no serías de ayuda, espetó Loki. Perdóname, padre de todo, pero esto es algo que escapa a tu comprensión, debido principalmente a tus propios errores. Aunque te cueste creerlo, estás terriblemente perdido. Entonces edúcame, gruñó Odín, llegando rápidamente al final de su paciencia. Tu nieto, el que se vio obligado a nacer y criarse en Midgard por su propia seguridad, pasó casi una década luchando contra un hechicero loco obsesionado solo con dos cosas: poder y la eternidad.
Estaba tan empeñado en no morir que desgarró su alma en fragmentos para no morir jamás. Uno de esos fragmentos se había unido a Harald. Cuando el hechicero fue asesinado, creyó que todos los fragmentos se habían ido con él. Lo que vimos hoy fue el fragmento de alma que había estado absorbiendo la energía vital de mi hijo desde que era un bebé, que volvió a la vida rugiendo gracias a su proximidad al éter. Usó la fuerza que extrajo de él para tomar el control de Harald y robar el éter. Voldemort, susurró Frigga. La criatura de la que hablas es la de los cuentos de Harald. Voldemort. ¿Qué quiere? Lo que siempre ha deseado, dijo Hermione, es ser el ser más poderoso del mundo. Y con el control de la magia de Harry y el éter apoyándolo, podría serlo. Lo siento, dijo Frigga con cierta amabilidad, pero ¿quién eres tú? Hermione se sonrojó como un tomate e hizo una torpe reverencia. Lo siento, Su Alteza. Soy Hermione Granger y mis compañeros son Blaise Zabini, Ron Weasley y Neville Longbottom. Somos amigos de Harry, o sea, de Harald. ¿Más Midgardianos?, señaló Odin. Sí, más Midgardianos, dijo Loki con irritación. Lucharon junto a mi hijo contra la criatura a la que nos enfrentamos. Nos ayudarán a derrotarlo de nuevo. Me di cuenta de que no lo presentaste. Frigga inclinó la cabeza hacia donde Fenris estaba parado a 1 metro más o menos detrás del resto del grupo. Loki resopló. No me digas que no reconoces a tu propio nieto. Aunque quizá esperabas que llegara con su forma de lobo, con las fauces abiertas y dispuesto a tragarse al padre de todo. Con razón, en mi opinión. Los hombros de Frigga se tensaron e incluso Odin se quedó inmóvil, algo inusual en él. Fenris, susurró. El hombre lobo inclinó la cabeza en un breve saludo, no parecía en absoluto interesado ni en Odin ni en Frigga, lo que quizás era mejor que la alternativa. Ha decidido dejar de lado cualquier diferencia que puedan tener para poder ayudar en la búsqueda y recuperación de su hermano menor. Odin se aclaró la garganta, incómodo. ¿Y qué tan cerca estamos de recuperarlo? No tanto como quisiera, frunció el ceño Loki. Apenas hemos descubierto la motivación terrible. Ahora nos queda descubrir a dónde lo llevó. ¿Cómo lo encontraremos?, preguntó Frigga. No lo sé, suspiró Loki. Hay pocas maneras de determinar su ubicación exacta mediante la magia, y Ridley probablemente haya tomado medidas para evitarlo. Con el éter, probablemente podrá ocultarse de mi vista. ¿Podríamos intentar rastrear el éter?, sugirió Jane. Un objeto tan poderoso debe dejar algún tipo de rastro. No habría forma de siquiera empezar a rastrearlo. Es diferente a todo lo que he tratado antes. La magia deja un rastro persistente que se puede seguir. El éter no deja nada, solo vacío. No tenemos que rastrearlo, dijo Ron. El Horrocrux aparecerá pronto, y lo hará de tal manera que será imposible que lo pasemos por alto. ¿Entonces estás diciendo que deberíamos quedarnos sentados y esperar?, dijo Jane con incredulidad. No es eso en absoluto lo que digo. Lo que digo es que intentar localizarlo solo será una pérdida de tiempo y recursos. Nuestra mejor opción es averiguar cuál será su próximo paso, a dónde planea ir en lugar de dónde está ahora, y prepararnos en consecuencia. Muy bien, dijo Thor. ¿Cuál será su siguiente movimiento entonces? Antes de llegar a eso, tenemos que averiguar qué es lo que quiere, dijo Neville. Voldemort nunca tuvo claro cuál era su objetivo final, qué pretendía hacer si hubiera logrado ganar la guerra, pero por lo que supimos de él, como ya se mencionó, su mayor deseo siempre fue el poder. Poder sobre aquellos que consideraba indignos y, sobre todo, poder sobre la muerte. Tampoco le importaba especialmente cómo lo conseguía. Pero ahora tiene ambas cosas, dijo Blaise. O lo más cerca que podrá estar de ellas, y lo sabe. No del todo, intervino Hermione. Tiene su inmortalidad y, gracias al éter, es sin duda increíblemente poderoso, pero no es el más poderoso. Asgard es, concluyó Loki. Querrá tomar Asgard. Que lo intente, se burló Odin. Morirá antes de poner un pie en este castillo. Y matarías a Harry con él, dijo Ron enojado. Subestimas mucho a Ridley, reprendió Loki. Es astuto en su locura, y aunque no es más que un fragmento de alma mortal, posee el poder del éter. ¿Pero por cuánto tiempo más?, preguntó Jane. ¿Acaso el éter no es dañino para su huésped? Si lo hubiera conservado dentro de mí mucho más tiempo, ¿no me habría matado? Eres mortal, explicó Thor. Harald es de ascendencia Aesir. Sin duda, es lo suficientemente fuerte como para soportar sus efectos secundarios negativos. Así que tiene control ilimitado sobre el éter y viene a por Asgard, resumió Frigga.
Pero sigue siendo solo una persona contra cientos. Ni siquiera Malekith fue tan insensato como para intentarlo contra toda probabilidad. Ridley tampoco, dijo Loki. Tiene a los elfos oscuros y apuesto a que está intentando conseguir seguidores incluso ahora. Siempre fue peligrosamente carismático, añadió Blaise. No le será increíblemente difícil reunir su propio ejército. ¿De qué? ¿Midgardianos? Se burló Odín. De cualquiera que se considere tu enemigo, y de esos tienes unos cuantos, ¿no? Son demasiados para contar, asintió Loki. Es seguro decir que no irá a por Jotunheim. Ni siquiera él podría controlarlos, pero cualquiera que esté cerca es presa fácil. Pero esto es bueno, dijo Thor. Sabemos lo que quiere y lo que necesita para conseguirlo. Podemos empezar a prepararnos. Loki asintió. Es un comienzo. Deberíamos empezar reuniendo a la guardia y prepararla para el ataque inminente. No es necesario que sepan todo lo que está sucediendo, pero quizás podríamos informar a los más cercanos. Tus amigos, adivinó Loki. Nuestros amigos, corrigió Thor. Le han cogido cariño a Haraldr en el poco tiempo que llevan conociéndolo. Les haría bien saber que no nos ha traicionado. Si lo creen prudente, no protestaré. Loki se volvió hacia Frigga y Odín. Confío en que sean capaces de alertar y preparar a su guardia. Si es así, me voy. Me gustaría asegurarme de que nuestros invitados se instalen. ¿Se quedarán aquí mucho tiempo? Preguntó Frigga. El tiempo que tarde Haraldr en regresar a casa. No por mucho tiempo entonces, espero. Loki inclinó la cabeza. Tomando sus palabras como un permiso, Loki, su hijo mayor y los 4 amigos de Harry se marcharon. Thor observó mientras su hermano y su pequeño grupo de compañeros se despedían, un profundo ceño fruncido estropeaba sus rasgos. Ha sido un día difícil para todos, dijo Frigga con suavidad. Tómate un tiempo para comer, descansar y que Lady Eir te trate la pierna. Thor bajó la mirada hacia su pierna con una leve sorpresa. Casi había olvidado la herida que Malekith le había infligido apenas unos minutos antes de morir. Hacía tiempo que había dejado de sangrar y apenas sentía su sordo latido. Estoy deseando que llegue el momento de retirarme por fin, suspiró. Pero todavía no, todavía hay cosas que debo hacer. Pronto, sin embargo. Miró a Jane. ¿Desea volver a sus habitaciones o me acompañará? Me quedaré contigo un rato más, si te parece bien. Thor asintió. No tenemos mucho que hacer, solo necesito hablar con mis amigos y explicarles lo que está pasando. Todavía no estoy completamente seguro de lo que está pasando. Una sonrisa cansada se dibujó en la comisura de los labios de Thor. A su debido tiempo. Saludó a sus padres con un gesto y luego condujo a la joven fuera de la habitación en busca de sus amigos. No estaban lejos, debían de estar esperándolo mientras se demoraban sin sentido en el salón principal. En cuanto lo vieron acercarse, lo acosaron. ¿Dónde has estado? Exclamó Sif. Esto es una locura. Los guardias han guardado silencio, pero siguen clamando por averiguar qué ha pasado. El padre de todo hablará con ellos pronto para explicarles lo que vimos esta mañana y qué hacer al respecto. ¿Entonces sabes qué era eso? Preguntó Fandral. Bueno, explícamelo, por favor. Vengan por aquí, Thor los condujo a su estudio privado, donde les explicó cuidadosamente todo lo que sabía a su audiencia cautiva. Empezando por el atentado de Voldemort contra la vida de Harry y detallando cada encuentro con el loco, hasta la batalla final de Hogwarts, donde dieron por sentado que Voldemort había sido derrotado definitivamente. Así que no fue Haraldr quien se llevó el éter, suspiró Volstagg, un poco aliviado, sino una parte del alma de este hechicero oscuro. ¿Cómo es que no sabíamos que los Midgardianos poseían tales habilidades? Nunca nos importó saberlo, respondió Egun por Thor. ¿Y cuál es nuestro plan? Preguntó Sif. Suponiendo que tengas un plan. Solo tenemos que esperar, él vendrá a nosotros. ¿No era eso mismo por lo que protestabas anoche? ¿No te pareció prudente quedarte sentado esperando a que Malekith atacara, ya que sin duda tendría la ventaja? Y mira lo bien que resultó, dijo Jane. Teníamos más opciones entonces, formas en las que podíamos atraer a Malekith, explicó Thor. ¿No hay forma de atraer a este Voldemort? Preguntó Fandral. Preparar un ataque, pero esta vez hacerlo bien. Pudimos atraer a Malekith solo porque teníamos el éter. No tenemos nada que el Horrocrux quiera. Excepto Asgard, suspiró Fandral. Excepto Asgard, asintió Thor con cansancio.
¿Dónde está Loki? Preguntó Sif. ¿Cómo se lo está tomando todo esto? Thor pareció sorprendido por su muestra de preocupación por su hermano, pero no disgustado en absoluto. Su hijo mayor, Fenris, está aquí, al igual que los compañeros de Harald. Fue a instalarlos. Está preocupado por su hijo, teme lo que el Horrocrux le está haciendo, pero no permitirá que nadie vea lo que sin duda percibe como debilidad. No me imagino que se lo esté tomando muy bien, dijo Volstagg. Loki era una persona completamente diferente cuando estaba con ese chico. Sin duda lo amaba más que a nada. No hables de él como si ya lo hubiéramos perdido, dijo Thor frunciendo el ceño. Mi sobrino regresará sano y salvo. Ha sufrido demasiado para que este sea el final. Al caer la noche, Sif, Fandral, Egun y Volstagg se fueron a sus casas mientras Thor acompañaba a Hani a sus habitaciones, a pesar de sus protestas de que aún era temprano. Tras asegurarse de que estaba instalada, se dirigió a los aposentos de Loki. No hubo respuesta cuando llamó a la sólida puerta de madera, así que esperó un momento antes de volver a intentarlo. Tras varios segundos sin respuesta, llamó a su hermano. Loki, abre la puerta. Durante un largo instante, no hubo nada, pero entonces oyó un suspiro a través de la puerta. ¿Qué quieres, Thor? Ya dije lo que quiero. Abre la puerta. ¿Por qué? ¿Importa? Incluso te lo pido amablemente. Las palabras de Thor fueron recibidas con un silencio que duró lo suficiente para que él comenzara a creer que Loki simplemente había decidido ignorarlo. Sin embargo, justo cuando estaba contemplando si usar a Mjolnir para sacar la puerta de sus bisagras valdría la pena la ira de su hermano, hubo un suave, apenas audible clic de la cerradura desbloqueándose. Thor entró con paso cauteloso en la habitación impecablemente cuidada. Loki solo lo miró un instante antes de volver a fijarse en el libro que tenía en el regazo. Estaba sentado junto a la chimenea vacía, con un aspecto demasiado arreglado para alguien en su posición. Abrí la puerta, dijo arrastrando las palabras. Pero supongo que quieres algo más. Sea lo que sea rápido. Me gustaría tener unas horas de paz, si no te importa. Loki suspiró. Thor. Basta, no te hagas ilusiones. Una expresión que casi podría considerarse impresionada cruzó el rostro de Loki, antes de que su cuerpo se desvaneciera, y con él el resto de la habitación. Thor se encontraba en el único trozo de suelo que no estaba sembrado de páginas de una docena de libros destruidos, fragmentos de un espejo roto y todas las sillas, mesas y demás adornos que alguna vez decoraron la sala principal de los aposentos de Loki. Los cuadros habían sido arrancados de la pared y destrozados, reemplazados por más agujeros, sin duda causados por los propios puños y pies de Loki, que aún no se habían visto. La destrucción hablaba de toda la rabia contenida y aferrada, de la desesperación que Loki no había permitido que nadie viera. Los ojos de Thor se humedecieron con el horror absoluto. Ahora me ves. Loki estaba sentado frente a donde se había sentado su yo ilusorio, desplomado contra la pared, languideciendo entre los escombros. Su cabello caía suelto y salvaje sobre sus hombros, manchas oscuras se extendían bajo sus ojos enrojecidos, y puños temblorosos, desgarrados y ensangrentados por el daño que habían causado a las paredes, yacían en su regazo. Thor sintió que todo su rostro se desmoronaba ante la prueba tangible de la angustia de su hermano. No deberías haber sentido la necesidad de esconderte de mí. ¿No debería haberlo hecho? Replicó Loki, aunque fue más por reflejo que por un deseo real de desafiarlo. Thor se abrió paso con cuidado entre los escombros para agacharse ante Loki. ¿Qué tienes en mente? Estoy seguro de que ya lo sabes. Sí, pero quiero oírlo de todos modos. Me han dicho que es terapéutico. Impresionante, resopló Loki. Sin duda, es obra de la señorita Oster. Thor solo arqueó una ceja, negándose a dejarse llevar por los sutiles intentos de Loki de llevar la conversación a temas que le resultaban más cómodos. Esperaré toda la noche. Loki lo fulminó con la mirada, pero solo por un instante antes de que la energía pareciera abandonarlo. Guardó silencio un momento y luego dijo: ¿Crees que está sufriendo? O sea, sé que probablemente no esté sufriendo físicamente, sino mentalmente. Lo que esa criatura podría estar haciéndole a su mente. Haraldr está hecho de algo más fuerte que jamás haya visto. Si alguien podría soportar esto, ese es él. Nunca has visto a Ridley ni los horrores que es capaz de infligir, susurró Loki. Haraldr es mortal, o al menos he pasado estos últimos años creyéndolo. Si de verdad ha heredado nuestra longevidad, significa que esa bestia nos la ha estado robando todo este tiempo, apropiándose de su fuerza vital.
Solo algo verdaderamente malvado podría ser capaz de semejante acto. Quizás este Horrocrux sea malvado, pero tu hijo es inmensamente bueno. Todo lo contrario de lo que es esa criatura. ¿Y qué ocurre cuando algo tan malvado y algo tan bueno se encuentran? Se anulan mutuamente, dijo Loki con amargura. Thor suspiró exasperado. No, el bien gana. Siempre. Me temo que le has dado demasiada importancia a los cuentos de hadas de mamá. El mundo ya no funciona así, no creo que alguna vez lo hiciera. Para nosotros sí, insistió Thor. Una y otra vez, hemos triunfado, y seguiremos haciéndolo. Siempre optimista, suspiró Loki. No parecía más feliz que antes, pero al menos ya no se veía tan desolado. Supongo que acabas de volver de hablar con tus compañeros. Sí. Están preocupados por Haraldr y dispuestos a brindarle toda la ayuda posible para que regrese a casa. Qué amables son. Tu hijo ha logrado ganarse incluso el afecto de Lady Sif, dijo Thor con una leve sonrisa. Lo cual no es poca cosa, como seguro ya sabes. Heredó esa habilidad particular de su madre. Thor miró a su hermano con curiosidad. Nunca hablas de ella, la madre de Haraldr. Loki se encogió de hombros. Bueno, no nos llevábamos muy bien en los meses previos a su muerte. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Thor. ¿Por qué estabas en Midgard cuando la conociste? Se llamaba Lily, y sí, era tan hermosa como suena. Nos conocimos cuando visitaba Midgard en una de mis infrecuentes cruzadas para encontrar a Jormungandr. Es irónico, lo sé, que estuviera allí buscando a un hijo, pero me encontrara con otro. ¿Y sabías de él desde el momento en que nació? Loki asintió. Aunque no pude conocerlo hasta varios días después. Odín desconocía su existencia, así que quise que siguiera así. Tras la muerte de su madre, ¿a dónde fue? ¿No lo criaste completamente sola? Lo enviaron a vivir con la hermana de su madre y su familia, gente despreciable. No siempre pude estar allí, pero lo cuidé lo mejor que pude. Y eso fue más que suficiente dadas las circunstancias. Es extraordinario. No podría haber pedido un mejor sobrino. Aunque quizá tenga que corregirlo cuando conozca a todos los demás. Loki rió con tristeza. Te deseo mucha suerte con eso, todos son unos huesos muy duros de roer por varias razones. Igual que su padre, entonces. Thor ignoró el grito de protesta de Loki y le echó el brazo por encima del hombro, atrayéndolo hacia sí. El movimiento actuó como recordatorio y promesa de que permanecería con su hermano pasara lo que pasara. El Horrocrux fue avistado una semana después, precisamente en Alfheim. Recibieron la noticia casi una hora tarde, pero Loki, Fenris, Thor y los amigos de Harry, seguidos por Sif, los tres guerreros y un pequeño contingente de guardias, se dirigieron de todos modos al lugar donde lo habían avistado. No quedaba mucho del pequeño pueblo por el que había pasado el Horrocrux, solo escombros, las cáscaras quemadas de algunas de las residencias y cadáveres sobre cadáveres. Solo quedan unos pocos sobrevivientes, informó Fandral. Una mujer y sus dos hijos se escondieron entre los muertos durante el ataque. La mujer dijo que, cuando llegó, estaba solo. Solo quería hablar con los hombres de la aldea. No pudo oír lo que les dijo, pero fuera lo que fuera, los enfureció. Algunos querían luchar, pero la mayoría no. Los que lo hicieron se fueron con él, y después de que se fueran, los elfos oscuros vinieron y los mataron a todos. Está reuniendo seguidores, dijo Ron con gravedad. Justo como sabíamos que haría. ¿Pero por qué mató a todos los que quedaron? Preguntó Thor. No solo mató a los hombres que se negaron a luchar con él, sino a todas las mujeres, los niños e incluso los ancianos. Porque eso es lo que hace Voldemort, dijo Hermione enfadada. El miedo es su arma más persuasiva. La noticia del ataque se extenderá. La próxima aldea que visite no estará tan dispuesta a rechazarlo, aunque solo sea para proteger a sus familias. Él no cree honestamente que eso funcionará. Lo hará, porque así ha sido, dijo Blaise. Al final de la guerra, la mayoría de sus seguidores solo permanecieron con él por miedo a lo que les haría a ellos y a sus familias si no luchaban con él. ¿Qué se supone que debemos hacer? Preguntó Volstagg. Si advertimos a las demás aldeas, el miedo se extenderá y conseguirá lo que quiere. Pero si no lo hacemos, dejaremos morir a gente inocente. Thor negó con la cabeza. No lo sé. No tenemos suficientes hombres para proteger a todos, dijo con gravedad. Hay que informar al padre de todo. ¿Hay alguna forma de anticipar dónde atacará a continuación? Preguntó Odín, tras conocer el brutal ataque y su motivo.
Ron negó con la cabeza. No del todo, dijo. Lo máximo que podríamos hacer sería reducir el número de casos y fijarnos en algunos lugares donde probablemente no ataque. Comenzaremos por ahí entonces. De acuerdo, obviamente va a lugares con una población considerable de hombres capaces de luchar, dijo Hermione. Así que las regiones donde predomina la agricultura y otras actividades similares tienen menos probabilidades de ser atacadas. Por lo que pude ver del ataque de hoy, el Horrocrux dijo algo que los irritó, añadió Blaise, probablemente algo para ponerlos en tu contra, padre de todos. Podría estar buscando lugares donde la gente se ha sentido agraviada por ti, donde tus acciones hacia ellos podrían volverse en tu contra. Pero esos no serán los únicos lugares que atacará, interrumpió Neville. No encontrará a quienes atacan violentamente al padre de todo y a Asgard entre las aldeas más pequeñas de los reinos. Encontrará a esa clase de insurgentes, como los que mencionaste que combatiste el día antes del ataque de Malekith, en las afueras de la civilización. Su reclutamiento será mucho más discreto. Quizás deberíamos enviar algunos hombres a unirse a estos insurgentes, pensó Thor. El Horrocrux podría intentar reclutarlos y, si lo hace, ahora tenemos hombres al tanto de sus movimientos. Vale la pena intentarlo, dijo Hermione. Aunque deberían tener muchísimo cuidado, Voldemort siempre ha sido asombrosamente bueno detectando una trampa. Mientras Odín iba a responder, una tos suave, casi nerviosa, atrajo su atención hacia un joven mensajero que estaba en la puerta. El príncipe Loki tiene una, visita. Loki miró al chico con una ceja levantada. ¿Un visitante? Sí. Dice que es tu hijo. Hubo un movimiento repentino mientras todos corrían hacia la puerta. El visitante de Loki estaba afuera, esperando pacientemente en el pasillo. Verlo hizo que Loki se detuviera en seco. Por un instante, solo pudo ver sus brillantes ojos verdes, su cabello negro como la tinta, la pícara mueca en sus labios, y no pudo evitar albergar esperanzas. Pero entonces empezó a notar las diferencias, la extraña inclinación de su frente, la forma en que su cabello se rizaba alrededor de sus orejas en lugar de sobre sus hombros, y la esperanza se desvaneció poco a poco. Jormungandr graznó. ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? La sonrisa que se había extendido en el rostro del joven se tensó y la pequeña chispa en sus ojos se apagó. Llamé al vidente y me concedió el paso de inmediato, dijo con un ligero tono de voz inseguro. Debo decir que esperaba que te alegraras un poco más de verme. ¿Debería irme? ¿Has descubierto que ya no soy tan bienvenido como creías al principio? No, no es eso en absoluto. Loki dio un paso adelante y abrazó a su hijo. Jormungandr pareció sorprendido por la acción, pero le devolvió el abrazo de inmediato. Siempre eres bienvenido. Sin embargo, me temo que has llegado en un mal momento. Estamos en un buen lío. He descubierto que soy bastante hábil para lidiar con el desorden, dijo Jormungandr con tristeza. Creo que todos lo somos, sonrió Loki. No es que no me alegro de que estés aquí, pero ¿por qué ahora? ¿No decidiste que querías ver más de Midgard antes de venir? Sí, confirmó Jormungandr, pero después de conocerlos a ti y a Haraldr y saber que era bienvenido de nuevo en Asgard, no pude evitar la idea de regresar. Lo retrasé todo lo que pude, pero últimamente no pude evitar sentir que tenía que regresar, que necesitaba estar aquí. Así que vine. Una prueba más de que mis hijos son demasiado inteligentes para su propio bien, se lamentó Loki. No tienes a nadie a quien culpar, salvo a ti mismo, dijo Jormungandr con una sonrisa. Su mirada recorrió al pequeño grupo que los observaba a él y a su padre a varios metros de distancia, buscando una figura notablemente ausente. ¿Dónde está mi hermanito? Loki suspiró y cerró los ojos un instante. ¿Recuerdas el desastre que mencioné antes? Oh. Sí, oh. Ven, tenemos mucho que discutir. Debo admitir que este no es para nada el tipo de lío con el que estoy acostumbrado a lidiar. Jormungandr se recostó en su asiento, con los ojos abiertos y ligeramente desenfocados, mientras intentaba procesar la terrible historia que acababa de escuchar. Loki lo había llevado a la privacidad de sus aposentos para contarla. Habían dejado atrás a Odín, Frigga y a todos los demás sin siquiera pedir permiso. Ninguno de nosotros lo es realmente, admitió Loki. No cuando se trata de algo de esta magnitud. Pero se está gestionando lo mejor que podamos, por muy escasas que sean. No es tan pobre, refutó Jormungandr. Tiene a todo Asgard de su lado, estará bien.
Te sorprendería la cantidad de versiones diferentes que he escuchado de esa misma frase estos últimos días, dijo Loki. ¿No te parece que ya lo creo? A veces, no lo haces, dijo Jormungandr con sinceridad. Sin embargo, no creo que sea porque dudes de la fuerza de Harald, sino porque las adversidades a las que se enfrenta superan todas las que ha enfrentado antes. Loki asintió, aliviado de finalmente escuchar sus propios pensamientos expresados en palabras. Es aterrador, admitió. Sí, lo es. Pero todo estará bien. Loki rió con tristeza y negó con la cabeza. Hará falta mucho más que eso para que me lo crea. Jormungandr se reunió oficialmente con Odín menos de una hora después, cuando él y Loki se reunieron con el resto del grupo para cenar en el comedor privado. El encuentro fue discutiblemente peor que el primero de Harry con el hombre, a pesar de que, en general, no hubo una pelea campal, por la simple razón de que Jormungandr, quien sin duda se había estado preparando para este día desde el momento en que pudo hilvanar una frase completa, no se guardó ni un segundo para dirigirse al hombre por sus crímenes contra él. Y, lo que es más, dejó completamente atónitos a todos los presentes, incluido Loki. Cuando Jormungandr entró en la habitación, se mostró discreto, pero educado. Saludó a Blaise, Hermione, Neville, Ron y Thor, a quien ya conocía, y se presentó a su hermano mayor con una especie de asombro nervioso. Se dirigió a Frigga con una cortesía gélida, pero cuando finalmente se encontró frente a Odín, su rostro se volvió completamente inexpresivo. Padre de todos, lo saludó con rigidez, debo confesar que no estaba seguro de tener la oportunidad de conocerte. Solo podía tener esperanza. ¿Esperabas encontrarte conmigo algún día? Preguntó Odín. Sí, aunque quizá no por la razón que probablemente estés pensando, dijo Jormungandr. Quería conocerte para poder mirarte a los ojos y preguntarte si podías dormir mejor por la noche, sabiendo que tú y tu preciado reino estaban a salvo de gente como nosotros, los hijos de Loki. No dormí tranquilo después de expulsarte a ti ni a ninguno de tus hermanos. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. No lo creo ni por un segundo, contradijo Jormungandr de inmediato. Éramos una amenaza para ti y tu gobierno. Debiste alegrarte de librarte de nosotros. Odín frunció el ceño. Ustedes son mi familia. No, yo y todos los demás no somos más que vergüenzas para ti, desgracias. Si de verdad hubiéramos sido tu familia, no te habría resultado tan fácil exiliarnos por el simple delito de existir. He hecho todo lo que he podido para enmendarlo. No fue suficiente, siseó Jormungandr, peligrosamente serpenteante. Cuando entiendas lo que es ser expulsado de tu reino, ser arrojado al abismo sin comprender por qué, incapaz de comprender qué pudiste haber hecho para merecer tal castigo, entonces ya veremos. Cuando hayas experimentado lo que se siente estar tan dolorosamente solo rodeado de millones, saber que no perteneces aquí por mucho que lo desees, solo entonces será suficiente. El rostro despreocupado de Jormungandr se contrajo con un dolor que pocos en la sala pudieron comprender. Durante tanto tiempo soñé con matarte, con destruir todo lo que apreciabas. Pero entonces, comprendí que eso habría justificado todo lo que hiciste, te habría dado la razón. Y no te debía ningún favor. No tengo palabras, Odín tenía la mandíbula apretada, aunque su voz y sus palabras eran debidamente arrepentidas. Ningunas, salvo tres. Me equivoqué. Fui un necio y dejé que el miedo me dominara y destruyera tantas vidas inocentes. Nunca encontraré la absolución por lo que he hecho, ni espero encontrarla. Jormungandr parpadeó, desconcertado por la sinceridad con la que Odín hablaba, pero aún no estaba listo para apaciguar su ira hacia él. No, no lo harás. Me has robado algo valioso, algo que jamás podré recuperar y que es imperdonable. Pero, quizás con el tiempo, pueda odiarte un poco menos. Odín asintió con la cabeza. Quizás algún día. La cena posterior fue, cuanto menos, incómoda. Al menos, Jormungandr parecía más tranquilo después de desahogarse. Por breves que fueran, las palabras que intercambió con el Padre de todo lo divino habían ayudado a disminuir el miedo irracional que sentía hacia él y apaciguado las sospechas de que las acciones de Odín de poner fin a su exilio y al de sus hermanos, permitiéndoles regresar a Asgard, formaban parte de un elaborado plan para eliminarlos definitivamente. Una vez servido y consumido el último plato, Loki acompañó a Jormungandr a sus habitaciones en el ala de invitados, que se llenaba rápidamente, antes de retirarse a sus aposentos.
Thor había llamado a los sirvientes para que limpiaran las secuelas de su ataque de ira la noche anterior, pero aún no habían logrado colocar las sillas, mesas y demás decoración que habían sido destruidas. La habitación se sentía extrañamente vacía sin ellos, y más aún sin la presencia expansiva de su Harald llenando cada rincón del espacio. Apenas pudo apagar la chispa de furia amarga que le ardía en el pecho. No sería bueno que se repitiera lo de anoche. Ridley era la criatura más insensata si de verdad creía que podía llevarse a su hijo y amenazar su hogar sin enfrentarse a las consecuencias más terribles. Loki lo liberaría del cuerpo de Harald con sus propias manos si llegara el momento, y una vez que su hijo se liberara del alma maligna, usaría todas las torturas que una vez le habían infligido para demostrarle al Horcrux lo equivocado que había estado al intentar arrebatárselo. Si algo le había enseñado Thanos, era cómo hacer gritar incluso a las criaturas más endurecidas. 3 aldeas más en Alfheim fueron atacadas, 5 en Vanaheim fueron alcanzadas, junto con un enclave en Miravellir donde enanos y Sir convivían. Un mes después de que el Horrocrux tomara el control de Harry y se llevara el éter en su poder, 300 muertos y más de 100 desaparecidos, presumiblemente en compañía de los Horrocruxes. Odín envió guardias a patrullar cada reino atacado hasta el momento, pero siempre llegaba demasiado tarde. El Horrocrux parecía tener muy poca lógica al decidir dónde atacaría a continuación, lo que hacía casi imposible predecir dónde estaría a continuación. Sin embargo, eso no significaba que las fuerzas de Asgard estuvieran en completa desventaja. La sugerencia de Thor de buscar a uno de los muchos grupos insurgentes e infiltrar a algunos de los suyos entre ellos con la esperanza de que el Horrocrux intentara reclutarlos se puso en práctica tan solo unos días después de que se hiciera la sugerencia, y tras 3 semanas de correspondencia constante sin reportar nada de interés, sus agentes guardaron un silencio inesperado. Lo que significaba que o bien los habían descubierto y asesinado, o bien el Horrocrux los había contactado y no podían enviar su informe diario por miedo a ser atrapados. Ni siquiera una semana después se confirmó que, de hecho, era esto último cuando recibieron un mensaje de uno de sus agentes informando que habían sido recogidos por Ridley y que una gran parte de sus fuerzas, casi 80 hombres, se dirigían a atacar otra aldea en Vanaheim, mientras que otros 80 eran enviados a Alfheim. Odín se quedó atónito ante la noticia. 2 ataques a la vez no tenía precedentes, sobre todo con una cantidad tan grande de hombres. Pero se sobrepuso a su desconcierto con una velocidad impresionante e inmediatamente comenzó a dar órdenes. Se enviaron mensajeros a cada uno de los puestos de avanzada de Alfheim y Vanaheim para informar a los guardias de los inminentes ataques. Con suerte, podrían llegar a las 2 aldeas antes que las fuerzas de los Horrocruxes. Sin embargo, por si acaso no lo hacían, todos los guardias del palacio, menos 50, también se dirigían a Alfheim y Vanaheim. Se enviaba una fuerza mayor a Alfheim, mientras que a la legión más pequeña de guardias que se dirigía a Vanaheim se unirían Loki, Thor, Fenris, Jormungandr, Hermione, Ron, Neville y Blaise, así como Lady Sif y los 3 guerreros. Desafortunadamente, para cuando llegaron a Vanaheim, el Horrocrux había desaparecido y la masacre ya había comenzado. Hombres y mujeres luchaban contra los invasores con todas las armas a su alcance, mientras que los niños demasiado pequeños y los ancianos demasiado débiles para luchar buscaban refugio. No he extrañado esto, dijo Blaise justo antes de usar un panel de madera particularmente puntiagudo que había sido arrancado del costado de una de las muchas casas destruidas para ensartar a un hombre de aspecto desagradable que había estado a solo unos segundos de matar a una mujer Vanir. Sí, admitió Ron. Solo un poquito. Harry no estaba allí para dirigir el flujo de su pelea, ni tampoco Draco, quien a menudo había sido el que lo reemplazaba las pocas veces que él no podía, por lo que dependía de Ron señalar a sus amigos en la dirección en la que más los necesitaban. Nos faltan 2, así que tendremos que esperar que los guerreros de Asgard sepan hacer bien su trabajo. Los dejaremos para que cubran la batalla principal, dijo. Nuestra prioridad será asegurarnos de que quienes no puedan luchar sigan con vida. Nunca te quedes con Hermione, Blaise conmigo. Los 4 adolescentes se separaron del grupo con el que habían llegado para correr hacia la hilera de casas en llamas. Ron se conjuró un hechizo para congelar llamas y esperó a que Blaise hiciera lo mismo antes de entrar en la primera casa. Las rugientes llamas no hicieron más que cosquillearles la piel agradablemente mientras barrían la pequeña cabaña, como si fuera su hogar, asegurándose de que nadie quedara atrapado dentro, antes de pasar a la siguiente. Encontraron a una anciana atrapada en la cama, ahogándose con el humo que se espesaba rápidamente en la tercera casa.
Tras ser sacada de la casa en llamas y alejada de la pelea, despejaron la última casa antes de continuar rodeando el campo de batalla. Eliminaban a cualquiera que pareciera alejarse de la pelea para ir en busca de aquellos que no podían defenderse o se unían a la refriega cuando parecía que alguno de los aldeanos inexpertos estaba a punto de perder la batalla. Sin embargo, la repentina luz cegadora del Bifrost al aterrizar los atrajo hacia el centro de la batalla, donde Loki, Thor, Fenris y Jormungandr aniquilaban enemigos con una ferocidad que hacía que pocos se acercaran. Para cuando los 4 adolescentes lograron llegar a la familia de Harry, un hombre, del que solo podían suponer que era un mensajero, fue arrastrado de nuevo por el Bifrost. Mientras Thor ahuyentaba a un hombre enorme, tan insensato como para intentar atacarlo por la espalda, Ron vio una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué pasó ahora?, preguntó. Otro ataque, gritó Thor por encima del fragor de la batalla. Otra aldea en Alfheim. ¿Hay tantos hombres atacando allí? Más o menos unas cuantas docenas, asintió Thor. Pero todos son igual que estos hombres. Débiles y fáciles de matar. Gruñó mientras abatió a 3 atacantes de un solo golpe con su martillo. ¿Y el Horrocrux no ha sido visto en ninguna de las 3 aldeas atacadas? Thor negó con la cabeza. No entiendo su estrategia. No está reclutando, solo matando sin sentido. Ron frunció el ceño pensativo, dividiendo su atención entre rebanar a sus oponentes y tratar de descifrar qué intentaba hacer el Horrocrux. Esto no se parecía en nada a su plan de ataque habitual. Si no lo supiera, pensaría que el hombre no tenía ningún plan, que solo enviaba a sus fuerzas a matar por puro gusto. Pero así era Voldemort, siempre tenía un plan. Pasaron varios minutos y 3 Horrocruxes más muertos antes de que se diera cuenta, y con la comprensión llegó un miedo nauseabundo. Tenemos que irnos, gritó. Ahora. ¿Qué, Ron? Hermione frunció el ceño, apenas logrando esquivar una decapitación casi segura con un hacha descarriada. ¿Por qué? Porque caímos en su trampa. Otra vez. Así fue exactamente como consiguió Hogwarts la primera vez. Blaise gimió, frustrado al comprenderlo. Divide y vencerás, dijo. Mierda. No lo entiendo, dijo Jormungandr. Cuando luchamos en la guerra de Midgard, Voldemort usó esta misma táctica para tomar nuestra escuela, explicó Neville. Envió a sus lacayos más prescindibles a atacar varios lugares para distraernos, y cuando estábamos completamente distraídos, atacó a su verdadero objetivo. En este caso, dijo Ron con gravedad, Asgard. Heimdall. Gritó Thor. Te necesitamos. Pasó un largo momento y no pasó nada. ¿Por qué no contesta?, exclamó Hermione. Estaba ahí justo ahora. Heimdall, abre el Bifrost. Y otra vez no había nada. Han llegado a Asgard, maldijo Neville. Pero no deben de llevar mucho tiempo allí. Heimdall abrió el Bifrost para ese mensajero hace solo unos minutos. Aún tenemos tiempo. Loki, por favor dime si conoces alguna forma de llegar a Asgard, dijo Thor desesperadamente. Loki asintió. Reúne a tus amigos. Son el único apoyo que podemos permitirnos traer. Sif, Fandral, Egun y Volstagg fueron encontrados alegremente atacando a sus oponentes en cuestión de minutos, protestaron por ser apartados de la pelea, pero rápidamente se tranquilizaron cuando fueron informados del ataque casi seguro a Asgard. El pasaje está a casi 1 hora de carrera desde aquí, dijo Loki. Por suerte, puedo llegar en una fracción de tiempo. O mejor dicho, nuestro joven amigo puede. Se giró hacia Ron, Hermione, Blaise y Neville. ¿Con cuántos pueden aparecerse juntos? 2, dijo Hermione, pero solo si sabemos a dónde vamos. Loki asintió y señaló a lo lejos, donde apenas se veía la línea de árboles de un bosque. Lo que buscamos está ahí. Se parece un poco a esto. Tocó la frente de Hermione y, de repente, la imagen de un grupo de árboles completamente anodino le nubló la vista. Guarda esa imagen en tu mente. Ella asintió tensamente y esperó mientras sus amigos eran sometidos al mismo trato. Agarrad un brazo, ordenó Loki a su hermano, hijos y amigos. Una vez que Hermione, Blaise, Neville y Ron tuvieron 2 asgardianos a cada lado, les indicó que se fueran. Sif maldijo violentamente cuando el inesperado viaje de aparición la llevó al medio de un bosque desconocido. Volstagg vomitó donde estaba parado, y Fandral y Ogun miraron lo suficientemente cerca. No me gusta tu hechicería, dijo Fenris frunciendo el ceño como si fuera una discusión que ya había tenido antes. Loki los ignoró a todos mientras se abría paso lentamente entre los árboles, buscando a una pareja en particular.
Los encontró a varios metros de donde habían aterrizado. Dos árboles enormes cuyas raíces se alzaban del suelo y eran casi tan altos como él. Pasamos por aquí. ¿Por dónde? Preguntó Blaise. Camina bajo estas raíces hasta la base del árbol, explicó Loki. Sigue hasta que el suelo se derrumbe bajo tus pies. Así sabrás que has encontrado el camino. ¿Cómo encuentran estas cosas? Se quejó Fandral mientras todos se agachaban y se abrían paso lentamente bajo las raíces. Aparte de la repentina y vertiginosa caída, atravesar este pasadizo en particular fue bastante fácil. En un instante caían por un espacio abierto y al siguiente se encontraban en un pantano que parecía extenderse leguas a ambos lados. ¿Dónde estamos? Exclamó Thor, saltando disgustado y sorprendido al encontrar sus botas completamente empapadas. Asgard, dijo Loki. Aunque probablemente no hayas visitado ningún lugar. Una aparición más y llegamos. A las puertas. Hubo una ronda de gemidos de disgusto, pero todos unieron sus brazos a los amigos de Harry sin dudarlo y con razón. En el momento en que aterrizaron ante las puertas del palacio, el sonido de una feroz batalla se pudo escuchar desde el vestíbulo de entrada. Fandral, Ogun, encuentren a Imdall y asegúrense de que siga con vida, ordenó Thor. Cuando esté a salvo, vengan y únanse a la lucha. Con mucho gusto. Los dos hombres se apresuraron hacia el Bifrost, mientras sus aliados giraban con aire sombrío hacia el palacio. No sabemos qué encontraremos ahí, dijo Thor con voz cargada de inquietud. Oh, sé exactamente lo que encontraremos ahí, siseó Loki. El enigma es mío. No mates a mi hijo. Dicho esto, se dirigió furioso hacia el castillo. Su larga puerta lo hizo cruzar el terreno en un instante, dejando a sus compañeros luchando por alcanzarlo. Cuando Malekith atacó el palacio, el daño causado al salón fue terrible, pero con el Horrocrux, fue algo completamente distinto. El suelo estaba pegajoso por la sangre, tanto fresca como coagulada, y en los charcos de líquido rubí flotaban cadáveres, horriblemente desfigurados y a todos les faltaba al menos una extremidad. El techo se estaba derrumbando en un punto, se habían abierto enormes agujeros en las paredes, y todo el lugar estaba rojo de sangre y más sangre. Los aproximadamente 50 guardias que se habían quedado para defender la ciudad se enfrentaban cuerpo a cuerpo con lo que quedaba de los elfos oscuros y un grupo de Aesir realmente desagradables, sin duda los insurgentes que el Horrocrux había escogido para este preciso momento. Y en el centro de todo, estaba él, la bestia de ojos rojos que vestía la piel de su hijo. La criatura usaba el éter para luchar contra Odín, Frigga y otros 12 simultáneamente, repeliéndolos fácilmente cada vez que se acercaban demasiado. Esa es la abominación que tiene a mi hermano pequeño en sus garras, dijo Jormungandr frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de que es todo tuyo? Seguro que puedo convencerme de compartirlo. Loki apretó los puños y el aire se llenó rápidamente del hedor de su magia. Pero solo si logro el autocontrol necesario para que sobreviva a la noche. Sin más palabras, atacó a su oponente más cercano con una fuerza brutal, derribándolo en una fracción de segundo antes de pasar al siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente. Se abrió paso entre la multitud de elfos e insurgentes sin piedad. En segundos quedó empapado en su sangre, pero ni siquiera eso pudo apagar el fuego mortal que iluminaba sus ojos. Cualquier oponente que no fuera aniquilado de inmediato por la magia de Loki era abatido con la misma rapidez por las fauces sangrientas de Fenris, los puños veloces de Jormungandr, las varitas de los 4 magos adolescentes, o las espadas infalibles de Thor, Sif y Volstagg. Ninguno sobrevivió al encuentro. Los ojos del Horrocrux brillaron con una risa cruel cuando la figura ensangrentada de Loki se acercó a él. Oh, padre, qué amable de tu parte unirte finalmente a nosotros. Loki entrecerró los ojos, pero, con toda intención, no respondió a la provocación del Horrocrux. Thor conmigo. Haz lo que sea necesario con tal de asegurarte de que Haraldr siga vivo y libre de esa criatura. Su fría mirada recorrió a sus compañeros restantes. No dejen pasar a nadie hasta que Ridley haya terminado. Los guardias que habían estado intentando luchar contra el Horrocrux con poco éxito dieron un paso atrás para permitir que Loki y Thor tomaran su lugar. Oh, ahora esto se puso interesante, se rió Ridley. Loki respondió lanzando un rayo de energía a la criatura, tanteando el terreno. El éter se abalanzó sobre ella y la devoró antes de que pudiera siquiera hacer contacto. Vamos, padre. Seguro que puedes hacerlo mejor. ¿O tienes miedo de hacerme daño? Loki se llevó un dedo a los labios. Silencio, murmuró, hablas demasiado.
Los rasgos de Harry se contrajeron con una ira que parecía antinatural en su rostro cuando el Horrocrux descubrió que los labios de su cuerpo anfitrión habían sido literalmente sellados. La energía oscura del éter se deslizó por su rostro y su boca, donde comenzó a desgarrar metódicamente el pequeño maleficio. Gracias a su distracción, Odin logró golpear al Horrocrux directamente en el pecho con una ráfaga de energía de Gungnir, aunque fue notablemente menos potente de lo que solía escupir el bastón. En lugar de hundirle el esternón como debería, simplemente lo empujó unos pasos hacia atrás. Pero incluso ese pequeño golpe pareció enfurecerlo, ya que zarcillos de energía roja brotaron de su interior y se dirigieron hacia Odin. Hubo un zumbido bajo de electricidad justo antes de que un rayo chocara con la energía hostil, el éter inmediatamente se retiró a la forma poseída de Harry con un grito de dolor casi audible, pero dejó un rastro de polvo rojo brillante a su paso. Para que pueda ser herido, observó Loki. Golpea el éter tan fuerte y frecuentemente como puedas, le indicó a Thor. Quizás no podamos destruirlo, pero al menos podemos debilitarlo. Thor asintió y alargó su rayo para repeler un zarcillo de éter cuando parecía acercarse demasiado a Frigga para su comodidad. El Horrocrux ya no parecía divertido. Confúndelo, murmuró Loki a Frigga. Dale algunos señuelos a los que pueda disparar el tiempo justo para que pueda alcanzarlo. ¿En qué puedo ayudar? Preguntó Odin. Loki señaló los fragmentos rotos del éter que ya intentaban reconectarse con su totalidad. No permitan que se reconstruya, no hasta que estemos listos. La arrogante confianza que el Horrocrux había exhibido al llegar se desvaneció en una profunda tristeza al encontrarse frente a feroces ataques desde 4 ángulos diferentes. Ilusiones de guerreros asgardianos se desprendieron de la masa retorcida de figuras combatientes que los rodeaban para abalanzarse sobre el Horrocrux con gritos de guerra que salían de sus pulmones. Cada una de las ilusiones fue destruida antes de que pudieran siquiera alcanzar a Ridley, pero su propósito nunca fue causar daño, solo distraer y extraer el éter. Cada vez que un zarcillo del éter golpeaba a una de las desprevenidas ilusiones, un rayo la arrancaba de su anfitrión, destruyéndola lentamente, pieza por pieza. Mientras tanto, cada pocos segundos, un rayo de energía cegadora que emanaba de Gungnir impedía que se recompusieran. Mientras el Horrocrux se ocupaba en combatir una nueva oleada de ilusiones, Loki avanzaba con paso decidido, con una determinación letal en cada paso. Para cuando notó su llegada, ya era demasiado tarde para esquivar la patada cuidadosamente dirigida que le derribó los pies. Padre, rió el Horrocrux mientras rodaba por el suelo para evitar una patada en el estómago, serás tú quien luche contra mí. ¿Estás seguro de que tendrás estómago para ello? Después de todo, si me lastimas, también lastimarás a tu precioso hijito. Haré lo que sea necesario para que Haraldr se deshaga de ti, dijo Loki con gravedad. Las heridas son solo temporales, sanarán. ¿Quién dijo algo de temporal? El Horrocrux se puso de pie de una patada. Solo me lastimarás si me matas, y si muero, me lo llevo conmigo. Tus palabras no significan nada. No eres más que un niño arrogante y ávido de poder. Viví vidas antes de que tu madre siquiera considerara el error de crearte. No te engañes creyendo que esta es una batalla que puedes ganar. Supongo que tendremos que verlo entonces. El Horrocrux atacó primero, lanzando un hechizo que abrasó el aire a su alrededor. Loki lo atrapó en el aire y usó su propia magia bruta para aplastarlo, reacio a dejarlo pasar y arriesgarse a golpear a uno de sus luchadores. Contraatacó con un puñetazo en el estómago que dejó al Horrocrux sin aliento, pero no lo derribó como esperaba. A medida que la pelea cobraba ritmo, se hizo evidente que el Horrocrux dependía en gran medida de su magia y de los fragmentos de éter que no habían sido arrancados con firmeza por los implacables ataques de relámpagos de Thor, mientras que Loki usó una combinación de magia y combate físico para repeler al Horrocrux. Si bien esto debería haberle dado una clara ventaja, era evidente que estaba conteniendo los golpes. Su cuchillo solo hacía cortes superficiales, mientras que cada golpe tenía cuidado de no destrozar los huesos de su hijo. Y por supuesto el Horrocrux se dio cuenta. Tú y yo tenemos ideas muy diferentes de lo que significa hacer lo que sea necesario, se burló. ¿Cómo esperas recuperar a tu hijo si ni siquiera te atreves a ser un verdadero desafío para mí? Loki apretó los dientes ignorando el doloroso ardor tras los ojos, golpeó el costado de la pierna de su hijo con el talón. El Horrocrux gritó cuando el golpe fracturó el hueso y casi lo derribó al suelo. Sin embargo, se salvó cuando el éter se enroscó alrededor de su pierna herida en una abrazadera inusual. Ahora sí que me parece bien, jadeó.
Loki se sacudió, obligándose a no ver a Ari en la criatura con la que luchaba. Este no era el chico que había cuidado durante tantos años, no era el chico al que había amado tanto que a veces la fuerza de sus emociones lo asustaba, este no era el chico al que le había enseñado a luchar desde que tuvo edad suficiente para empuñar un cuchillo, a enfrentarse a sus tíos abusivos y a ejercer el don que le habían negado desde que tenía 1 año. Este no era su chico, este no era Harry, y si alguna vez quería volver a verlo, tendría que desgarrar a esta criatura que se hacía pasar por él. Se rompió otro hueso, esta vez en el brazo izquierdo, mientras el cuchillo que empuñaba cortaba más profundamente, buscando músculo y tendón que, al ser cortados, lo incapacitarían. Se intercambiaron varios golpes más, cada uno con mayor precisión y lanzado un poco más fuerte. Pero pronto se hizo evidente que ninguno de los dos lograría la victoria, no sin intervención externa. Bastaba una mirada de Loki para que Thor se uniera a la lucha, adaptándose sin esfuerzo al ritmo relajado que le había dado décadas de lucha. El Horrocrux ya no reía ni soltaba ingenio. Ahora estaba concentrado en esquivar los golpes sincronizados de los dos hermanos, a la vez que acertaba a algunos. El éter hacía todo lo posible por proteger a su cuerpo, pero estaba debilitado y era fácil de dominar. Al comprender que tal vez no ganaría esta batalla, Ridley se contorsionó y sus ojos recorrieron frenéticamente la sala, buscando la manera de salvar la batalla. Su mirada se posó en Frigga por un instante, quien había vuelto sus ilusiones contra sus fuerzas, confundiéndolas con réplicas de sí misma y aprovechando su confusión para burlar sus defensas y degollarlas. Luego, se fijó en Odín, quien dividía su atención entre destruir los fragmentos del éter con Gungnir y luchar junto a su esposa. Tus padres son luchadores admirables, pero no habrían podido plantarme cara, observó con amargura. Si hubieras tardado solo unos minutos más en llegar, habrían muerto y Asgard habría sido mío. Hubo un destello y, de repente, una docena de Horrocruxes poseídos por Harry corrían en direcciones opuestas. Loki vaciló, sin saber a cuál seguir, pero Thor señaló al que estaba justo a la izquierda. Ese, dijo, y echó a correr tras él. Mátenlos. Gritó el Horrocrux a sus fuerzas. Mátenlos o habremos perdido. Loki perdió de vista momentáneamente el Horrocrux en la repentina multitud de cuerpos, todos luchando para matarlo a él y a Thor, pero entonces Fenris, Jormungandr, Neville, Hermione, Ron y Blaise estaban allí, haciéndolos retroceder. No dejen que se escape. Gritó Neville. Una vez que se haya ido, no tendremos otra oportunidad de recuperar a Harry durante meses. Loki y Thor lograron liberarse de la multitud de traidores y elfos justo a tiempo de avistar al Horrocrux, que conducía a 2 de sus hombres a una antecámara. Lucharon desesperadamente por alcanzarlo antes de que pudiera huir, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino, pero aún así tardaron varios minutos en cruzar el pasillo y agacharse en la habitación donde había entrado el Horrocrux. Para su sorpresa, seguía allí, hablando con urgencia con el elfo que lo acompañaba, aunque su otro hombre no aparecía por ninguna parte. No perdieron el tiempo en hablar, Thor lanzó su martillo, aplastando el cráneo del elfo, mientras se movían para flanquear el Horrocrux. Se acabó, dijo Loki. Has perdido. No me rendiré tan fácilmente. El Horrocrux alzó una espada que debió haber tomado de uno de los muchos cadáveres pisoteados en la sala principal y la blandió contra la cabeza de Loki. Este se agachó para esquivar el golpe y pateó la pierna rota del Horrocrux, pero este ni siquiera se inmutó. Loki frunció el ceño con irritación, pero le asestó un potente puñetazo en el riñón. Se vio obligado a retroceder cuando la espada se acercó peligrosamente a su garganta, pero Thor apareció de inmediato, blandiendo el Mjolnir con la fuerza justa para destrozar los huesos del muslo de la pierna ya herida del Horrocrux. Esta vez, el éter no se abalanzó sobre el hueso roto y se desplomó en el suelo. Mjolnir fue colocado en el centro de su pecho, con la empuñadura hacia arriba, y así, en cuestión de segundos, la pelea terminó. Se acabó, dijo Thor, repitiendo las palabras de Loki. Perdiste. Libera a mi sobrino. El Horrocrux soltó una risa dolorosa y cayó al suelo, sin siquiera intentar salir de debajo del martillo. Casi lo conseguí. Asgard casi era mío. No, no lo fue, dijo Loki. Así es como siempre iba a terminar. Contigo perdiendo. Quizás coincidió, pero que no se diga que Lord Voldemort cayó sin arrastrarte con él. Usaré mi último aliento para destruirte. Loki se dio cuenta de lo que pretendía hacer apenas un segundo después de que la idea se formara en la cabeza del Horrocrux, pero al final, fue demasiado tarde.
La daga que Loki le había regalado a Harry cuando solo tenía 11 años se deslizó de su vaina, firme en la mano de los Horcrux, y se hundió en la suave carne del estómago de su hijo, apenas centímetros por debajo de donde descansaba el Mjolnir. Si muero, jadeó Ridley, con sangre burbujeando en la comisura de su labio, él muere conmigo. Loki se abalanzó, pero el Horcrux logró dar un último giro salvaje al cuchillo, ensanchando la herida y dejando al descubierto los intestinos relucientes antes de soltar bruscamente el cuerpo de su anfitrión. Los ojos rojos se tornaron verdes y entonces fue Harry quien lo miró, con la mirada perdida mientras jadeaba de dolor. Instintivamente, la mano que aún sostenía su daga se apartó bruscamente, arrancándole la hoja del estómago y tirándola al suelo. No te muevas, dijo Loki con urgencia, colocando una mano suave en la parte interior de la muñeca de su hijo para evitar que le hiciera más daño. Thor. El dios del trueno extendió la mano, llamando a su martillo de vuelta. Con el peso ahora liberado de su pecho, Harry intentó rodar en un vano intento de escapar del dolor en el estómago, pero la mano de Loki se movió de su muñeca al esternón, obligándolo a permanecer inmóvil. No te muevas, repitió. Loki se obligó a mantener las manos firmes mientras arrancaba con cuidado lo que quedaba de la túnica de Harry. La daga le había destrozado los intestinos. Afortunadamente, eso por sí solo no era una herida mortal inmediata y podía curarla. Sin embargo, la cantidad de sangre que empezaba a acumularse a su alrededor hizo que Loki temiera que el cuchillo hubiera dado en una arteria importante. Pero no se dejó llevar por el pánico. Podía arreglarlo. Lo arreglaría. Había curado a Harry de una herida prácticamente idéntica hacía apenas un año y se había recuperado y caminado en cuestión de días. Podía volver a hacerlo. Ignoró deliberadamente la molesta voz en el fondo de su mente que le recordaba que la maldición que había destrozado el abdomen de Harry la primera vez no había cortado más profundo que 1 o 2 pulgadas, el Horcrux había enterrado la daga hasta la empuñadura y se había retorcido aumentando el daño exponencialmente. Loki susurró Thor tentativamente. Tengo que detener la hemorragia. Se le rompió una arteria. Tengo que encontrarla y detenerla o se desangrará. ¿Qué puedo hacer? Sujétalo, tengo que encontrarlo, pero dolerá. No puede moverse. Thor pasó una mano incongruentemente delicada por el cabello de su sobrino antes de sujetarlo con un gran antebrazo sobre su pecho y el otro sobre sus muslos. ¿Estamos listos?, murmuró. Loki lanzó con cuidado su magia para examinar la herida. Era mucho más seguro y limpio que hacerlo con las manos desnudas, pero como su magia había adquirido una forma casi física para examinar la herida, aún dolía muchísimo. Harry soltó un grito terrible, con la espalda encorvada mientras intentaba arquearse, pero Thor lo sujetó. Loki apretó los dientes y se obligó a superar el dolor de su hijo. Su magia profundizó, sanando lo poco que pudo mientras buscaba el problema que representaba el mayor peligro para Harry. Finalmente, se quedó en silencio, apenas consciente. ¿Está listo?, preguntó Thor al retroceder un momento. Loki negó con la cabeza. Creo que lo han cercenado por completo. ¿Puedes arreglarlo? Puedo, pero no lo encuentro. Las arterias son elásticas. Cuando se cortan, se retraen, se contraen y se abultan. Tendría que ir mucho más profundo para encontrarlo, y eso no está dentro de mis posibilidades. Ni siquiera sé por dónde empezar. Te he visto hacer cosas increíbles con tu magia, dijo Thor desesperado. Puedes lograrlo, sé que puedes. No sé cómo, espetó Loki. Entonces lo llevaremos con Lady Air. ¿Cuánto tiempo le queda? Un miedo gélido se apoderó del estómago de Loki. No mucho. Minutos. Tenemos que irnos ya. Tendremos que atravesar el pasillo para llegar hasta ella, dijo Thor. Yo abriré un camino, tú llévalo y quédate lo más cerca posible de mí. No. La atención de ambos hombres se volvió hacia Harry, que estaba pálido y tembloroso, pero coherente. Ya basta, se acabó. Está delirando por la pérdida de sangre, dijo Loki bruscamente. Ayúdenme a levantarlo. Harry le apretó la muñeca con fuerza. No podrás defenderte si sales. Morirás. Hablas como si eso no fuera un riesgo aceptable. Aunque superes la batalla, moriré antes de que llegues a las salas de curación. Se acabó. No ha terminado. Mírame, lo es. La mano que rodeaba la muñeca de Loki estaba húmeda y temblaba violentamente. La mirada de Harry estaba ligeramente desenfocada mientras luchaba por mantenerse consciente, y tanto las yemas de sus dedos como sus labios adquirían un tono azul inconfundible. Pero aún lo tengo.
Está dentro de mí y es débil. Es justo como dijo. Si muero, él muere conmigo. Morirá pase lo que pase, me encargaré personalmente de ello. No tienes derecho a rendirte. No rendirme. Los ojos de Harry comenzaron a cerrarse. Está fuera de mi control. No, no lo es, insistió Loki con vehemencia. Abre los ojos, Harry. Harald. Los dedos de Harry se aflojaron, aflojando lentamente su control sobre la muñeca de Loki hasta que cayeron. Thor se apartó lentamente, con el rostro pálido y afligido. Está. Loki rodeó a Harry, que yacía boca abajo, hasta que llegó a la altura de la cabeza y lo sujetó por los brazos justo debajo de las axilas. Tenemos que movernos rápido. Ayúdame a levantarlo. Loki. Ayúdame a levantarlo. Se ha ido. Thor se estremeció visiblemente. Loki, está muerto. Quizás no sea demasiado tarde. Aún hay tiempo. Loki intentó levantar a Harry en brazos, pero se resbaló en la pegajosa masa de sangre. No hay nada más que podamos hacer por él. La mano de Harry aún estaba caliente al tacto. Loki deslizó los dedos con desesperación por ella hasta que se posaron en su muñeca. Esperó, contando mentalmente en silencio durante casi 30 segundos antes de taparle la boca y la nariz a Harry, y luego presionarle la oreja contra el pecho. Thor lo agarró por los hombros y lo apartó con suavidad. Se ha ido, susurró. Loki retrocedió, horrorizado e incrédulo. No fue suficiente, dijo con voz entrecortada. Lo intenté. Lo sé, Loki. Lo vi. Hiciste todo lo que pudiste. Pero no fue suficiente. A veces ni siquiera damos lo mejor de nosotros. Estaba fuera de nuestro control. Se hizo el silencio, y durante un largo instante, Loki solo pudo mirar a Harry. Cuando por fin habló, su voz sonó extrañamente tranquila. La lucha casi ha terminado. Vendrán a buscarnos a nosotros, a sus hermanos, a sus amigos. Querrán verlo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Thor. ¿Debería detenerlos? Loki negó con la cabeza. Solo permíteme un momento con él. Thor asintió y se dirigió lentamente hacia la puerta. Una vez a cierta distancia, Loki extendió la mano para tomar la de Harry de nuevo.